Hola, 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 ¿qué tal, gente de Pasión? Muy, pero muy buenas tardes. Iniciamos la previa porque hoy se cierra la primera fecha del Campeonato Apertura 2026 y tenemos un partidazo que se jugará en el Defensores del Chaco a partir de las 18 horas, el clásico más añejo de nuestro fútbol entre Olimpia y Guaraní. Por supuesto, vamos a estar con los relatos del relator del pueblo, el relator de la gente, el relator de Pasión, Marcos Morel. Muchas gracias a toda la gente que está allí en el chat. Por supuesto, el decano, el primero allí, contento con su equipo que se presenta hoy. Vamos a ver el debut de Pablo Vitamina Sánchez como director técnico. Debut oficial. Ya lo vimos a Olimpia en los partidos amistosos, sobre todo los internacionales. Bueno, hoy es el primer partido de Vitamina Sánchez como técnico de manera oficial. El rival es nada más y nada menos que Guaraní. El 10 del asado PI, vamos Olimpia, dice, hola Marcelo, dice el decano. Muchísimas gracias a toda la gente que ya está prendida allí en el chat. Vamos a hacer la previa, como ya habíamos hecho ayer con el partido de Cerro Porteño y Libertad, que terminó 1-1, que dejó muchas cosas. Si los hinchas de Cerro también quieren dejar su opinión de cómo vieron al equipo el día de ayer, los hinchas de Libertad también, qué les gustó, qué no les gustó, lo que está dejando esta primera fecha del campeonato, que ya tiene 4 resultados finales, y además del partido de hoy entre Olimpia y Guaraní, se cierra la primera fecha del torneo con el encuentro entre Ameliano y Rubio Ñu. Ese partido será a las 20:15. Ya vamos a estar con todos los detalles del compromiso entre Olimpia y Guaraní. Por supuesto, ya tenemos las alineaciones confirmadas de ambos equipos. El equipo completo, dicho sea de paso, de Pasión, ya está instalado hace rato, desde muy temprano. Los compañeros en el Defensores del Chaco. Hola, dice Maga 26. Hola Maga, ¿cómo andás? Debe ser hoy el renacer. Bueno, la gente que se está prendiendo en el chat. El hincha de Olimpia muy entusiasmado. Un Defensores del Chaco con un marco realmente impresionante. La verdad que el hincha de Olimpia siempre responde. Y bueno, independientemente a que los resultados en los amistosos no fueron buenos, recordemos que Olimpia empata un partido y pierde el siguiente. Hablo de los amistosos internacionales. El equipo dejó buenas sensaciones y habrá que ver hoy cómo le va en este partido ante el conjunto de Guaraní. Junior Paredes, 1997, Marce, hoy gana Olimpia, pregunta, y no sé, vamos a ver cómo le va al conjunto franjeado. Lo que sí es que hay una gran expectativa, tengo fe, dice el decano Marcelo. Bueno, el hincha de Olimpia siempre cuando empieza un campeonato se muestra esperanzado. Después obviamente hay que ver qué puede brindarle el equipo. Ha realizado muchísimas contrataciones para este torneo, para el inicio de esta temporada 2026. Y bueno, habrá que ver finalmente cómo responden los jugadores. A propósito de Olimpia, tenemos la música porque vamos a ir con la alineación confirmada del conjunto franjeado. Pablo Vitamina Sánchez dispuso este onceno en su debut oficial como técnico del franjeado. ¿Tenemos, Rodi, la música del franjeado? Tranquilo, nomás estamos con Rodi aquí, Medina en los controles. Gastón Olveira será el arquero del conjunto franjeado, camiseta número 1. 27, Raúl Cáceres. 22, Juan Vera. 15, Mateo Gamarra. Y 30, Alan Rodríguez. Estoy viendo, son todos nuevos los defensores. Ahí está. Raúl Cáceres, que volvió a Olimpia. Juan Vera, que debuta. Mateo Gamarra, que volvió a Olimpia. Y Alan Rodríguez, que debuta. O sea, una defensa totalmente completa. Nueva. Totalmente, completamente nueva. 6, capitán de equipo, Richard Ortiz. 20, Juan Fernando Alfaro. 28, Hugo Quintana. Lindo mediocampo, Obviamente el hincha franjeado espera que el Cachorro Sánchez esté lo más rápido disponible para integrar el equipo titular. Después habrá que ver quién sale. En principio tendría que ser Richard Ortiz, ¿verdad? Pero es el capitán de equipo. Solo va a determinar
Vitamina Sánchez cuando pueda contar con Richard Sánchez. Veremos si el cambio en el medio campo es Richard por Richard. Arriba, camiseta 34, Eduardo Del Mas. 9, Sebastián Ferreira. 11, Rodney Redes. Los titulares del conjunto franjeado. No, tranquilos, decano. Bueno, ahí están las alineaciones. Gastón Olveira, Raúl Escáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez. Te vaya a enojar el decano. Tranquilo nomás. Te están retando acá, Rodi. Tranquilo nomás. Bueno, vamos a la alineación de Guaraní. Tenemos la música del conjunto aborigen. Guaraní, el equipo de Víctor Bernay, así se dice, arrancará el compromiso de la siguiente manera. Camiseta número 30, Aldo Pérez en el arco. 37, Daniel Pérez. 3, Alcides Barbote. 4, Saracho y 20, Maidana. 8, López. 7, Mansur. 36, Martínez. 18, César Miño. 9, Iván Ramírez. 10, Derlis Rodríguez. El director técnico, Víctor Bernay. Buenas tardes, Pasión Estudio y Chat. Buenas tardes. Junior Paredes le dice al decano: tranquilo viejo, hoy se gana. No sé, no pasa nada, jaja, dice el decano. Buena onda de los muchachos allí en el chat. Todo el mundo esperando este partido, uno de los más importantes de esta primera fecha del Campeonato Apertura 2026. Hola, dice Marcerro Martino. ¿Por qué? Así será. Viendo la transmisión con un jugo de naranja. Obviamente este es oyente mío de hace años, me conoce bastante bien. Sí, no, y Marcerro, así me dicen, sí. El jugo de naranja. De Pilsen, obviamente. Qué grande Pilsen. El árbitro del partido, que es importante siempre, David Ojeda. David Ojeda es el árbitro del encuentro, asistente José Villagra y Héctor Medina, el cuarto árbitro Aldo Quiñones, en el bar Ulises Mereles, asistente bar José Cuevas. Recordamos que esta primera fecha del campeonato tiene estos resultados finales. Recoleta Trinidense empataron 1-1, 2 de Mayo perdió con Luqueño 2-1, Nacional le ganó 1-0 a San Lorenzo. Ayer Cerro Porteño y Libertad empataron 1-1, juegan en minutos en el Defensores del Chaco, Olimpia con Guaraní, y a las 20:15 en Villeta se enfrentarán a Meliano con Rubio Ñu. Impresionante la gente participando en el chat. Saludos, amigo decano, apoyando al Gran Olimpia como todos los años. Muchísimas gracias a toda la gente que ya está conectada. Enseguida ya vamos a tener el contacto con los compañeros en el Defensores del Chaco para la narración, los relatos de Marcos Morel, los comentarios, Rodi, imparciales, comentarios imparciales de Curita y de Ara, imparciales, nuestros comentaristas en la tarde-noche de hoy. Hoy es 25 de enero. No es una fecha muy grata. Quiero compartir esto con los amigos del chat. ¿Qué pasó un 25 de enero? Me voy a ir 16 años atrás. 25 de enero de 2010. ¿A vos te dice algo la fecha, Rodi? No, ¿verdad? No. No sos futbolero vos. 25. Gol de Cristiano Velarde, sombrerito, dicen. No. Cuando dije que no es una fecha muy grata,
es porque hace 16 años ocurría el atentado a Salvador Cabañas en México. Un 25 de enero de 2010 amanecíamos con esa noticia que en realidad se conoció a la mañana para nosotros y quiero contar el caso porque fue un golpe muy fuerte para todos. Hasta ahora nos preguntamos qué hubiese pasado con nuestra selección si hubiese estado Salvador Cabañas, como estaba Salvador Cabañas en ese momento, que era nuestro mejor jugador, sin lugar a dudas. ¿Y por qué me acuerdo también de la fecha y por qué quiero comentarlo con los chicos y con los compañeros y con la gente del chat? Ese día creo que fui el primero en dar la noticia y me acuerdo muy bien. Después me lo confirmó un compañero. Yo trabajaba, sigo trabajando en Radio Ñandutí y pasaron 16 años. Recién había internet, pero todavía no había tantas redes sociales, no había tanta información de eso al menos. Y suena mi teléfono interno en la radio. Y me acuerdo bien, una señora, una voz de mujer, me dice: Marcelo, urgente, por favor, oyente ella de Ñandutí, poné Canal Mexicano. Le pegaron un balazo a Salvador Cabañas, me dice la señora. Me voy a donde estaban los televisores y le hago señal al operador para que ponga Canal Mexicano, el operador de Ñandutí en ese entonces, Juan Carlos Rojas. Y justo estaban en publicidad. O sea, se ve que ya habían pasado la información y habían ido a publicidad. Y por dentro yo decía, ojalá que no sea cierto, ojalá que no sea cierto. Me quedo en el estudio mientras Humberto Rubín hablaba en el otro estudio. Y cuando vuelven de la publicidad, los mexicanos, por supuesto, vienen con esa noticia. Y le hago la famosa seña a Humberto. A ver, yo que trabajo tanto tiempo en Ñandutí siempre se manejó con señas. No es que había cartelitos de cronista. Cada cronista tenía una seña. Y incluso yo también tenía una seña. En la época de Humberto, mi seña, para que la gente sepa, era un cabezazo. Como yo hablaba siempre de fútbol, entonces cuando yo iba a entrar, la seña era el cabezazo. Va a entrar Marcelo. Bueno. Y le hago la seña a Humberto: urgente. Entonces me dice: ¿qué pasa, Marcelo, tan urgente? Y doy la información de lo que le pasa a Salvador Cabañas, de lo que ocurrió con Salvador Cabañas, y fue realmente un golpe tremendo, durísimo. Y cuando digo que creo que fui el primero de dar esas noticias, porque mi compañero, también lo voy a citar, William Domínguez, cubría Presidencia. Y él, cuando yo di la noticia, le dice a sus compañeros de las otras radios que cubren Presidencia si sabían esa información, y él me dijo: nadie sabía, me dijo. Me preguntó cómo me enteré. Y bueno, esa es la historia del atentado que sufrió Salvador Cabañas, que nos golpeó realmente a todos. Por suerte, Salvador Cabañas se pudo recuperar. Tuvimos la suerte de entrevistarlo acá en Pasión ¿cuánto ahora? Hace 3 meses aproximadamente. Lo encontramos realmente muy, pero muy bien a Salvador Cabañas y nos puso realmente muy, pero muy contentos que nos haya recibido en su casa. Estuvo Marcos allí hablando con Salvador Cabañas, con el chaval querido, que dicho sea de paso, ahora fue distinguido, homenajeado en México, es muy querido. Salvador Cabañas es ídolo total en México. Y aprovechamos y le enviamos un gran saludo a Salvador Cabañas, recordando, repito, esta fecha que no es muy grata. Un día como hoy, 25 de enero de 2010, ocurría el atentado a Salvador Cabañas. Nosotros estamos en la previa aquí en Pasión, con mucha información para compartir con todos ustedes. Enseguida vamos a repasar lo más importante del capítulo internacional. Hizo hoy 3 goles Endrick, el jugador del Real Madrid. En realidad ahora está en el fútbol de Francia. Triplete hizo este jugador brasileño, que prácticamente no tuvo minutos. A propósito de el fútbol francés, en estos momentos está jugando Enciso para el Racing de Estrasburgo. Vamos a repasar minuto de juego y resultado de ese partido en el fútbol de Francia, correspondiente a una nueva fecha. A ver, Francia, en estos momentos, Racing de Estrasburgo está enfrentando al Lille. Hay gol de Enciso, hizo un gol Enciso. Final de la primera etapa.
Gana el Racing de Estrasburgo 2-0 al Lille en condición de visitante. Minuto 25, Panichelli. Primer gol del partido para el Racing de Estrasburgo. Y un minuto después, 26, Enciso. El segundo gol. Golazo de La Joya, me dice ahí la gente del chat. Bien, Julio, lindo gol, dice. Bueno, muchísimas gracias. Sinceramente, qué plaga que tuvo que estar ahí el Chava. Bueno, ya pasó, tranquilo nomás. El quinto poder en Ñandutí era algo genial. Las personas se enteraban de muchas cosas a través de ella. Es verdad, es cierto, el quinto poder, algo que creó Humberto Rubín. Qué guapo está Franco. No es Franco, no soy Franco. Franco es mucho más joven que yo, obviamente. Hola muchachos, dice. No había dudas que con Cabañas llegamos a la final. Me pueden tratar de loco, pero era un jugador indispensable, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Salvador Cabañas, un jugador realmente sensacional. El terror que le tenían los brasileños, el gordiño le decían. El miedo que le tenían los brasileños, así como los argentinos, terror, pavor a José Luis Chilaver. Lo mismo sucedía con los brasileños, con Salvador Cabañas. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entraba Salvador Cabañas y los brasileños, los comentaristas, los relatores, no digo los jugadores, ¿verdad? Pavor, porque bueno, tenía antecedentes Salvador Cabañas jugando principalmente con el América, de marcarle y amargarle a los brasileños. Sí, es la incógnita que a todos nos queda siempre, hasta dónde hubiese llegado Paraguay con Salvador Cabañas en su mejor momento. Realmente irreemplazable el Chava cuando estaba realmente en su nivel. Aguante Guaraní, dice. Bueno, estamos en la previa de Pasión. Juegan a partir de las 18 horas en el Defensores del Chaco, Olimpia y Guaraní. El árbitro David Ojeda, asistente José Villagra y Héctor Medina. El cuarto árbitro Aldo Quiñones. En el VAR Ulises Mereles, asistente VAR José Cuevas. Vi que ya en esta primera fecha, en el partido de ayer, se generó una polémica por el gol anulado a Lorenzo Melgarejo. Hay mucho enojo de los liberteños por el tanto anulado. Muchas gracias, buenas tardes, muchachos, muchos éxitos para hoy. Muchas gracias. Desde tu punto de vista, ¿quién va a ganar hoy? Y está difícil, no sé si me preguntan a mí, está difícil porque es la primera fecha del campeonato, no sabemos con qué Guaraní nos vamos a encontrar, si Guaraní va a mantener el mismo nivel del último torneo. Prácticamente no ha realizado contrataciones Víctor Bernay, su jugador más importante está ausente, que es... Bueno, perfecto, ya enseguida le vamos a pasar entonces a los muchachos. A mí me decís, ¿verdad? Perfecto, no hay ningún problema. No sé quién va a ganar hoy. Decía que Fernando Fernández, que es el jugador más emblemático de Guaraní, está lesionado y hoy es el gran ausente en el conjunto de Guaraní. ¿Vieron el gol de Enciso? No, todavía no pudimos ver. Jugátela, Marce. No, nosotros acá hicimos una pollita. El día viernes y nosotros, que estamos en producción, dijimos Olimpia. Estamos en producción, dijimos Olimpia. Acá justamente estoy viendo acá el pronóstico, la polla acá y producción, donde yo estoy, dijimos Olimpia. Me parece que es favorito hoy Olimpia, pero habrá que ver cómo reacciona Guaraní en este primer partido con un equipo que es la base del año pasado, prácticamente sin incorporaciones. Y bueno, habrá que ver sobre todo cómo responden los nuevos en Olimpia. A ver, vamos a repasar nuevamente la alineación del conjunto franjeado y ver quiénes son los que son nuevos hoy en el conjunto franjeado. Bueno, Olveira no. Los 4 defensores, o sea, la defensa de Olimpia hoy es una incógnita en cuanto a rendimiento porque los 4 son nuevos. Es cierto que algunos ya jugaron en Olimpia anteriormente. El caso de Raúl Cáceres y de Mateo Gamarra, pero ahora son nuevos. Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez. Una defensa totalmente nueva. Marce, ¿qué tal le viste ayer al Ciclón? Y yo creo que, como todos, buen primer tiempo y flojo en el segundo. Yo creo que, si me apurás, Libertad estuvo más cerca de ganar el partido. Creo que arrancó bien y se fue quedando Cerro, así que tendrá que ir buscándole la vuelta. El medio campo de Olimpia a mí me parece que entusiasma.
con Juan Fernando Alfaro, que respondió muy bien en los amistosos, Hugo Quintana, que fue seguramente el mejor jugador que tuvo Olimpia en los últimos partidos, y bueno, la experiencia siempre de Richard Ortiz, cuestionado o no a veces, o muchas veces, bueno, es el capitán de equipo. Arriba habrá que ver qué puede hacer el juvenil Eduardo Del Mas, que impresionó muy bien al técnico Vitamina Sánchez, si Sebastián Ferreira puede reencontrarse con los goles, porque no ha marcado en los amistosos, y Rodney Redes, que se mantiene en el equipo titular. Hola, dice FedEx, nuevo técnico, mismos problemas en Cerro. Hola, Marcerro, dice FedEx. Bueno, qué barbaridad, qué barbaridad. Cuando lo encuentre a Pope Spinzi, le voy a decir, mirad todo lo que yo tengo que sufrir por tu culpa. Esto es todo culpa de Pope Spinzi, que se le ocurrió algún día decir que yo era de Cerro, y bueno, y cada rato Marcerro, y bueno, miente que algo queda, dice, ¿verdad? Bueno, ahí está. Son las 17:40, estamos en la previa de Pasión, esperando el comienzo del partido. Hola, Marcegot, dice. Bueno, muchas gracias. Te pido un favor, no rompas los huevos hoy, loco, dice. A Fede le dice, a FedEx. Espectacular el aguante de los muchachos en el chat, ya tenemos muchísimas interacciones. La gente que está participando, el hincha de Olimpia muy entusiasmado, un Defensores del Chaco con una concurrencia realmente espectacular. Y bueno, la gente que lo vive a su manera, algunos tranquilos, otros nerviosos. A mí particularmente, cuando no tengo que trabajar, no es el caso ahora, que sí estoy trabajando, a mí me gusta ver el partido solo y tranquilo. No soy de cuestionar mucho. Generalmente me las tomo con el árbitro cuando veo algo que no me gusta. Pero después hay gente que es imposible ver un partido porque se pasa gritando y puteando a los jugadores. Y yo en la cancha he visto cada cosa realmente increíbles. Una vez viendo un partido, un señor que estaba al lado mío, pero se pasó los 90 minutos puteándole a un jugador. Ese jugador terminó haciendo el gol, dándole la victoria a su equipo. Y era el ídolo, era el mejor jugador de la cancha para ese señor. 90 minutos lo puteó, todo el partido. Pero las cosas que le decía, yo me divertí viendo más a ese señor que mirando el partido. Y ese jugador terminó haciendo el gol. Y para ese señor que lo puteó 90 minutos, terminó siendo el ídolo. Yo te banco, Marce, hasta los anteojos me recuerda a Pope. Es que es verdad, estos anteojos me los regaló él. El Marco en realidad me regaló Pope. Yo tuve que ponerle, obviamente, los vidrios. Pero sí, él me regaló. Me dijo un día, tengo unos anteojos, unos Marcos, si querés, de buena calidad, me dijo. Y ya hace unos cuantos años, en realidad son muy buenos. Son muy buenos y son cómodos. Yo usaba anteojos más chicos y no me gustaban tanto, pero eran los únicos que tenía. Y desde que me regaló este Marco, bueno, de anteojos los uso permanentemente. Y bueno, perfecto. ¿Está Curita? Lo vamos a saludar. Hola, Curita. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Te escucho perfectamente. ¿Vos? El grupo, no sabes lo que es más público. Espérame que ahora no te escucho bien, Curita. Espérame que ahora sí estamos teniendo algún inconveniente. Vamos a ir corrigiendo técnicamente todo lo que tiene que ver. Pero me estabas hablando de un marco realmente impresionante en el Defensores. Impresiona, Marcel. Impresiona por el momento en el cual está Olimpia, por cómo viene, por cómo se enrola, que es la tarde, 25 grados de calor y la gente igual se prende. Y la gente es impresionante. Bueno, Curita, ¿vos dónde estás? ¿En el estudio? Porque no te escucho con algún problema, vamos a ir mejorando técnicamente. Pero vos estás en el estudio en estos momentos, en la cabina, en la cancha, en el Defensores. Estamos en la cabina del Defensores del Chaco, Marcel. Bueno, perfecto. Vamos a ir corrigiendo allí la parte técnica, pues enseguida vamos a saludar a los compañeros, también a Marcos, al relator. ¿Podemos cambiar el canal uno más para tener ya las imágenes, Rodi, del Defensores? Cuando puedas. No hay apuro, el partido todavía no va a comenzar, porque se quedó en el canal que no va a transmitir el partido. En estos momentos está mostrando repetición del partido entre Sportivo Luqueño y el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Está en un búnker, dice, no, estamos, se te escucha mal, dice a Curita, estamos haciendo las correcciones correspondientes para, por supuesto, entregarle a ustedes
a la gente que nos sigue a través de las diversas plataformas el trabajo como corresponde, así que no se preocupen que vamos a hacer todos los ajustes técnicos necesarios para tener el audio perfecto desde el Defensores del Chaco. Allí se juega el partido, se cierra la primera fecha del Campeonato Apertura 2026, clásico más añejo de nuestro fútbol. Se enfrentan las representaciones de Guaraní y Olimpia. Vamos a ir repasando algunos datos estadísticos en relación al clásico más añejo de nuestro fútbol. El clásico más añejo del fútbol paraguayo tiene 324 encuentros disputados. Olimpia y Guaraní volverán a cruzarse este domingo en una cancha como lo vienen haciendo en Primera División desde 1906. El franjeado supo vencer en 151 encuentros, mientras que el aurinegro suma un total de 93 triunfos. El legendario registra 416 goles marcados, el decano 541 tantos, empataron en 80 ocasiones los datos estadísticos del clásico más añejo de nuestro fútbol. Genial la previa de tu parte, Marcelo. Gracias. El decano, la verdad que hace rato quería hacer previa. Bueno, es lo que hice toda mi vida y bueno, propuse acá para la gente de Pasión, me aceptaron y acá estamos haciendo la previa. Vamos a aprovechar y repasar algo que tiene que ver con el capítulo internacional, porque a las 18:30 juega Boca Juniors con Deportivo Riestra. Hay 3 partidos por el fútbol de Argentina. Ya saben ustedes que Ángel Romero es nuevo jugador de Boca Juniors. A las 21 Argentinos Juniors con Sarmiento de Junín. Y a las 21 Tigre con Estudiantes de La Plata. Partidazo hoy en la Liga Premier. Gran triunfo del Manchester United de visitante. Le ganó 3-2 al líder Arsenal. Un partido realmente tremendo con alternativas cambiantes. Y el triunfo fue finalmente 3-2 del Manchester United sobre el líder, el Arsenal. Hoy en España, 3-0 ganó el Atlético de Madrid al Mallorca, 3-0 ganó el Barcelona al Oviedo. Dani Olmo, Rafinha y Lamine Yamal marcaron los goles del conjunto catalán. Real Sociedad le ganó 3-1 al Celta de Vigo. Por favor, adelante. Dale, no hay problema. Marce. ¿Qué haces, Curita? Ahora te escucho perfectamente. Genial. Como te dije hace rato, impresionante el marco de público. Acá estamos con Ara, la Cabra, estamos con Marquito de fondo, los muchachos de técnica. La verdad que estaban ganando impresionante lo que es esta transmisión. Y encima, no sabes lo que es la gente, Marce. Impresionante, yo te estoy viendo en estos momentos. Primero la cabina espectacular, Pasión Estudio. Lo veo a Dan allí con la remera de Pasión Pilsen, espectacular. Ara allá a tu lado. Un trabajo realmente sensacional. Y me imagino el ambiente allí en el Defensores del Chaco, sobre todo de la gente de Olimpia, esperando por supuesto un triunfo del conjunto franjeado. No, sí, la gente de Olimpia está plenamente emocionada. Se demuestra lo que es el marco de público y encima, a pesar del calor, la gente está alentando. Creo que se escucha. Sí. Se escucha acá en sonido ambiente lo que es. Porque realmente está temblando la cabina, Marce. Describime, por favor, Curita, en estos momentos, vos que allí tenés un panorama completo. El Defensores del Chaco, vamos por sector. Enfrente tenés las plateas. Las plateas en estos momentos, ¿qué marco de público presenta? ¿Cuánta gente estimás? Porcentaje. Ponele que en platea está al 95% de lleno, Marce. Platea 95%. Viva y Roja está al 98%. Sí, sur lleno. Sur, preferencia, está 100%. Está plenamente repleto. Emociona. Yo no puedo creer. No puedo creer, por como dije hace rato, cómo viene cerrando el año Olimpia. Y hoy, después de terminar octavos, novenos, el estadio está lleno, porque este es un hincha, ¿verdad? Un hincha que siente, un hincha que acompaña y que nunca abandona. Y hoy demuestra una vez más la Olimpista que es el hincha más fiel del país, Marcelo. Bueno, ¿me permitís? Le quiero saludar a Ara, ¿puedo? Sí. Hola, Ara. ¿Cómo te va, Ara? ¿Cómo andás? Buenas Hola, tardes. Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida a la cobertura. ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís? La verdad que súper bien. Esta es mi primera experiencia de cabina
fuera de las gradas, y la verdad que increíble. Estuve hablando con la gente en la previa y la verdad que todos están muy ilusionados con este Olimpia, con el Olimpia que se formó, con el equipazo que armó Olimpia, y vamos a ver qué tal le va al Olimpia en este inicio de temporada. Bueno, hoy una cobertura distinta para vos por 2 motivos. Ayer estuviste acá en el estudio, es diferente, y te tocó el partido de Cerro. Ahora te toca cancha y Olimpia, son cosas diferentes. Sí, son cosas totalmente diferentes. En 2 días pude vivir, como dije en mi primer día, y en Pasión pude vivir el fútbol de una manera diferente. Estar cubriendo el día de ayer el partido de Cerro y ahora el partido de Olimpia y en cancha otra vez, la verdad que es una locura, es una experiencia única. Hasta me da piel de gallina desde que llegué al defensor, estoy muy emocionada. Y como te dije, una experiencia única, y la verdad que estoy muy feliz de poder estar acá. Son sensaciones diferentes, ¿verdad? Vos estás acostumbrada a entrar a la cancha, vos jugás partidos de fútbol, pero ahora, bueno, como periodista, como colega, supongo que son sensaciones diferentes, ¿verdad? Disculpame, Marci, ¿si me puedes repetir? No, te decía que son sensaciones diferentes porque, bueno, vos estás acostumbrada a estar en cancha, jugás, sos arquera, pero ahora estás desde otro lado, estás como periodista y supongo que es diferente, es distinto. Sí, la verdad que se siente de una manera muy diferente estar desde la preparación de cero, lo que va a ser el partido ya en la semana, tener que venir planteando todo, analizando todo lo que es el día a día de cada equipo, y no venir como un hincha, sino venir a vivir el fútbol con pasión y poder cubrir un partido en cancha de cabina, la verdad, algo muy lindo. Bueno, me permitís, voy a saludarlo a Marcos porque acá ya están reclamando, quieren que hable Marcos, dice, yo voy a leer el mensaje, Marcos, te pido disculpas, yo leo lo que dice el chat, dice, dale papá cerdito, habla, ¿qué te haces del rey del misterio? Dice, así que yo te voy a presentar, Marcos, como corresponde. Vamos a saludar a nuestro relator, al relator del pueblo, al relator de la mayoría, al relator de la gente, Marcos Morel, con todos ustedes, relata aquí por Pasión el clásico más añejo de nuestro fútbol. Juegan Olimpia Guaraní. Adelante, Marcos, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Marce, qué gusto saludarte. Qué Igualmente. gusto saludarte porque acá ya estamos en un marco como merece, un marco de fútbol total. Un marco donde vemos a 2 clubes, como lo mencionaba justamente Marcelo, los clubes más añejos de nuestro fútbol. Hoy viene Olimpia con un estadio lleno, recibiendo, dejando esa confianza que capaz el jugador decía, no le dimos lo que esperaban, capaz no van a estar, pero el hincha de Olimpia dijo, ¿sabes qué? Yo voy a estar, yo no te voy a abandonar, y a pesar de los resultados negativos, yo voy a alentarte. Calor, mucho fútbol y esperamos el inicio del partido, así que te agradezco, Marce, por toda esta previa. No, al contrario, el agradecido soy yo. Quedan ustedes en el comando. Acá vamos a estar apoyando como corresponde con Rodi, con todo el equipo. Así que éxitos en el trabajo de todos ustedes. Y la verdad, felicitaciones para todo el equipo de Pasión, la gente de técnica, los choferes, todo lo que trabajan, que hacen posible esta gran labor de todo el equipo de Pasión, Marcos. Muchísimas gracias, Marce, y bueno, en instantes nos reencontramos de vuelta por el canal, así que excelente, Marcelo, y nosotros ya estamos acá con lo que va a ser este partido. Bueno, arrancamos esto, señores, ya tenemos las alineaciones, saludamos al chat que está con nosotros también, tremendo el sonido ambiente. Tremendo lo que estamos viendo aquí en el Defensor del Chaco. Se escucha. Ensordece, señoras y señores. Dice, a ver, crack, Ara, crack, fiera, mastodonte, dice. Saludos al chat. Excelente el chat. Ya conectado. Buenas, dice mucho. Qué cambiada está Coqueva, dice. Ahí está. Ahí está, espectacular, genial. Saludando a todo el equipo técnico, chicos. Tapa la pantalla en instantes, Se nos ve bien, se nos ve bien. Sólido, finoli. Equipo confirmado, Olimpia, Jurista, adelante, por favor. Sí, señor. En el arco, Gastón Olveira, línea de 4 en el fondo. Por derecha, Raúl Cáceres. La línea de centrales,
Juan Vera, Mateo Gamarra y por izquierda Coyote Rodríguez. En el medio, los tres mosqueteros, Juanfer Alfaro, Richard Ortiz y Hugo el Maguito Quintana. Arriba los tres de siempre, pero con una novedad. ¿Cuál es? Son dos de siempre y una novedad. El sub-18, por izquierda, Eduardo del Mas. De delantero, el tanque, Sebastián Ferreira y por derecha, Ronda y Redes. Fede dice cada día más grande está papá Cerrito, grande de panza, maleducado. Maleducado vos, maleducado, Fede. A la pucha, te cuesta mucho, Curita, lo del auricular, Estoy emocionado. Está bien, me estoy encanta. Estoy procesando lo que estoy viendo, Marcos. Me encanta, me encanta. Nicolás Martínez, Curita con nosotros y también la señorita Ana Durañona, ¿cómo te va? Súper bien, súper feliz, muy contenta de estar acá en esta cobertura, como le dije a Marce, de una manera diferente. El marco de público en el Defensor es una locura. Está cubierto prácticamente en un 99% de lo que es su capacidad y ahí van saliendo los jugadores. Señoras y señores, van ingresando los protagonistas. Olimpia y Guaraní, Guaraní Olimpia. Se escucha, se siente el recibimiento de la gente de Cana que dice: estás ahí y yo te doy la mano. Capaz en el fondo de la tabla y contigo con el aliento, con todo el corazón de Cano, volveremos a ser campeones. Olimpia Guaraní, Guaraní Olimpia, ya dicen presente a este cotejo y el decano que viene ilusionado, un Gastón Olveira partiendo desde abajo, el arquero que quiere volver a dejar esta seguridad que tantas veces ha dejado con la boca abierta al hincha del conjunto olimpista. Hay también jugadores nuevos, jugadores que hoy visten la casaca del más grande de nuestro fútbol, Olimpia. Sí, señor, y lo digo con responsabilidad. El tricampeón de América se enfrenta a Guaraní y ya estamos listos nosotros para este partido, Curita. Marco Morel, emocionado. Sentí lo que es esto, Marcos. Sí. Sentí lo que es. Sentí esta, Marcos. Sí. No. Mirá lo que es el trapo. ¿Qué dice, Marcos? Dice: campeón del mundo, Copa Intercontinental 1979. Esta es la gente del más grande del país, señores. Esta es la gente del equipo más laureado en la historia del país. Y lo demuestra con su gente, con el acompañamiento, la primera fecha, después de salir novenos. 30.000 almas franjeadas el día de hoy, Marco, el día de hoy, ahora. Y se siente, tiembla la cabina prácticamente ahora. La verdad que está increíble el ambiente en el Defensor del Chaco, la verdad una locura. El público de Olimpia es uno de los públicos más fieles. Olimpia terminó noveno y están hoy acá cumpliendo con los jugadores. Y yo sé que los jugadores le van a responder a la hinchada porque esta hinchada se merece y me da todo piel de gallina. La verdad increíble el ambiente acá en el Defensor de Curita, Marcos. Así mismo ya Marcos, van, sí señor. Antes que nada, la formación de Guaraní. Te digo rápidamente porque así sale conjunto. Aurinegro de Víctor Bernay, Aldo Pérez en el arco, Daniel Pérez, Alcides Barbote, Sebastián Zaracho, Alexandro Maidana. Mitad de cancha con López, Martínez y Agustín Mansur. Por izquierda César Miño, por derecha Derry Rodríguez y arriba Iván Ramírez, el equipo del conjunto de Víctor Bernay, que busca su victoria también con un defensor repleto. Ahí ya se van posicionando los jugadores de Canos. Gastón Olveira con la casaca anaranjada. Juan Vera con la 22. Ahí va Mateo Gamarra colocándose, volviendo a ser decano. Raúl Cáceres también saludando a personas que lo han dirigido también en su época como jugador de Guaraní. Saludando al banco. Juanfer Alfaro también, el número 20. Acá está Olimpia, acá está Eduardo del Mas, acá está el conjunto de Cano. Y ya estamos listos nosotros. Chiquilina, está la camiseta del arquero de Olimpia. Está muy linda. Confianza plena con el Coyote, dice el chat. El sub-18, Eduardo del Mas. Qué presión debutar ante toda esta gente, Marco. Mucha presión para Eduardo del Mas, mucha presión para el hincha. También que viene a imponer el día de hoy, ya que es un rival que el año pasado prácticamente no ganaste en el clausura. En los 4 partidos has perdido contra Guaraní y hoy viene y quiere cambiar esa estadística. Así que vamos a ver, señoras y señores, cómo sale este partido. Ya están los jugadores, ya están los protagonistas y ya está Pasión Estudio para llevarte con la pasión que merece este encuentro, este partido entre Olimpia y Guaraní, Guaraní y Olimpia. Alguna hermosa la casaca del más grande, dice Tiago Huego.
Saludos, Tiago Huevo. Saludos a la gente del chat. Bienvenidos. Ya estamos listos nosotros para llevarles este enfrentamiento, este partido. Saludando a Rodi, que está desde el canal. Agradeciendo al equipo técnico. Mansur, que va a mover la pelota. David Ojeda, ultimando detalles con el transmisor. Ayer Juan Gabriel tuvo algunos problemas con el transmisor justamente durante el partido. Así que para que no ocurra ese detalle, David Ojeda, que hoy viste de lila. Podremos decir lila. 18 en punto, señoras y señores. Esto va a arrancar. A ver. Saludos, Vex. Hay minuto de silencio, creo. Sí, hay minuto de silencio. ¿Será por el tema de Jaquet? Seguramente, Marco, ¿eh? Sí, minuto de silencio en estos momentos. Minuto de silencio para una eminencia de la música, una eminencia de la cultura. Kevin Yambay. Miguel Yaqueta. Que me llamaron amante del fútbol y del club guaraní. Qué hermosa estás, Marcos. Gracias, FedEx. Minuto de silencio. Señoras y señores, se va a mover la pelotita. Una tormenta se avecina en el defensor del Chaco. Sajonia dice bienvenido a el conjunto de Guaraní. Se mueve la pelota. Hay fútbol, señora, señor. No se despegue de Twitch y va Coyote conquistando la pelota. Va jugando el conjunto de Guaraní. Va moviendo la pelota el número 10 de Rick Rodríguez. Se viene por el costado derecho el conjunto de Bernay. Esto ya comienza, esto ya se siente y va Alfaro. Juanfer levantó la pelota de cabeza, aparece Sebastián Ferreira. El esférico va llegando Saracho. Guaraní con la posesión del esférico. Por el costado derecho va esperando Derry Rodríguez. Va el número 10. Hay peligro. Le pega al arco. Se desvía. Y ya saca rápidamente Mateo Gamarra. Esta es la primera fecha del torneo Apertura 2026. Saracho con seguridad dando indicaciones ya rápidamente. Aldo Pérez. Esto está 0-0. Tenemos primeros segundos de encuentro. Primeros 44 segundos. Va moviendo la pelota Guaraní. 0-0 el marcador. Mansur dándole un toqueteo rápido para Saracho. La salida corresponde al conjunto dirigido por Bernay. Atención. Saliendo Guaraní, pelota arriba. Ahí va buscando por el costado derecho para el señor comerciante. Pero aparece Mansur, se fue la pelota y lateral para el conjunto de Olimpia Curita. La propuesta clara de Guaraní, atacar por fuera y Olimpia esperando el error del Laurinero. Justamente como sucedió en esta jugada, Marquitos. Te decimos, no, la alineación de Olimpia rápidamente porque sale de esta manera Gastón Alveira en el arco, Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Coyote Rodríguez, arriba en la mitad de la cancha, Juan Ferrer, Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Rodney Redes, arriba, por derecha, por izquierda, Hugo del Mas, Eduardo del Mas, perdón, y arriba Seba Ferreira. El equipo de Olimpia, Nobru, después te decimos de Guaraní, pelota que va arriba, van buscando a Ramírez, va Iván Ramírez con conexión exitosa, va por el costado izquierdo para Derry Rodríguez, ex Cerro Porteño, recupera la pelota Olimpia saliendo del más de fondo. Ahí va jugando de vuelta. Atención que hay peligro. Este es Alexandro Maidana. Tocó para Derry Rodríguez. Está frente a Raúl Cáceres. Viejos conocidos. Tocando ahora Derry Rodríguez. A ver, Derry se espera Maidana. Alexandro mandó el centro al área. Pasadísimo. El centro, pero insiste Guaraní. Coyote cuida atentamente. El lateral para Olimpia, la Durañona. Sí, un Olimpia que le está esperando a Guaraní en su terreno para poder salir a contragolpe. Yo creo que ya es momento de que Olimpia tome la iniciativa del partido y puedan salir jugando. Así mismo levantó la pelota Gamarra y ¡Epa! lo bajan a Sebastián. Acusa una falta el número 9 de Olimpia. El juez le dice, no señor, levántese, levántese. Esto continúa sin ningún cambio. El que no se levantó todavía es el marcador porque está 0-0 sin trabajar. Hay juego con las manos aplaudido igual. En la salida Saracho por su director técnico. Bernay, lateral rápido que se rehace y ya se repone la jugada. Raúl Cáceres jugando atrás y desembocando la pelota en Juan Vera. Juan Vera extrinidense, ya lo encuentra Mateo Gamarra, su compañero de saga. Ahí va saliendo Richard Ortiz. Bien pelado Richard, ¿eh? Mira vos. Saliendo Mateo Gamarra. Richard en la devolución de Mateo. Ortiz levantó la mirada y lo encuentra ahora rápidamente al número 22 que hace Rodney Redes ahí. Recuperó la pelota, ahora Guaraní viene la carga. Se le fue. A ver, hay un jugador sentido. Richard Ortiz tirándole una piedra a Rodney Redes totalmente solo. Evidentemente iba a salir mal.
un contragolpe falló Guaraní, pero con el retroceso de la jugada por parte de Claudio Paul, no. Juan Gabriel Benítez. Sí. Juan Gabriel Benítez, no, es David Ojeda el director, el árbitro. Ojeda. Sí, se sí, fue al Ojeda. carajo. Ah, ayer fue Ayer Benítez. fue Benítez. Lo tiró a Paul, lo citó a Juan Gabriel. Estoy traumado en eso, Marquito. ¿Tenés alguna historia por detrás, Una cuanta tengo. Bueno, señores, hay pelotas paradas que corresponden a Guaraní. Mala salida de Richard. Asimismo, vamos a ver si eso lo puede pulir durante el partido. Saliendo desde abajo, Alcides Barbote. Levantó Barbote la pelota de cabeza. Buscó Iván Ramírez, pero era imposible. Saliendo desde abajo. Ahora Gastón Alveira. No sé si la propuesta de Olimpia era iniciar de atrás, pero yo creo que se están arriesgando demasiado al esperarle mucho a Guaraní. Guaraní tiene jugadores que pueden ser muy punzantes a la hora de la presión. Asimismo, comenta para el mundo entero. Ara Durañona. Saliendo Juan Vera. Este es Mateo, perdón. Gamarra. Para Juan Vera, ahora sí. Saliendo el número 22. Quien adoptó el número de Capazo en su momento. Ferreira levantó la mirada y lo encuentra ahora por el costado izquierdo al Coyote. Rodríguez que va. Se viene Quintana. Quintana hasta el fondo. Tocó para el Coyote. Manda el centro al Coyote y está Ferreira. ¡Gol! ¡Gol! Centro tremendo de buen pie del Coyote. Llegó el tetazo del 9. Sí, es el único que tiene Olimpia capaz. El único que marca diferencia ahí arriba. Sebastián Ferreira. Sebastián Ferreira marca el primero. Olimpia se hace sentir en el clásico mazañeco. Olimpia 1. Guaraní 0, lo convirtió el señor Sebastián Ferreira Curita. Como tenía que ser, como tenía que arrancar el 9 titular de Olimpia. Es la mejor manera de pagar este marco de público, Marco. La mejor manera de arrancar el año. Seba Ferreira por fin pagando con gol. Y es la mejor manera de empezar el partido. Un centro perfecto de Alan Rodríguez que conecta de manera increíble Sebastián Ferreira, el número 9 del Club Olimpia, que ya se hacía esperar el gol de Sebastián Ferreira. Increíble. Señoras y señores, ya gana Olimpia 1-0. Brillante el Coyote, pero... El Coto, ay, 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 Brillante el Coto, Coyote. go. Pero también... Pero qué centrazo el Coyote. Tremendo lo del coyotazo. Y ya marcó Sebastián Ferreira. Va jugando Guaraní tratando de levantarse con Iván Ramírez. Ya gana el conjunto olimpista. Tocó Ramírez. Esperaba la acción del comerciante Pérez. Ahí va saliendo Gastón Alveira. Sin duda buscó arriba a su compañero Hugo Quintana. Ya de vuelta Guaraní. Hay peligro porque Guaraní es bueno con Dani Pérez, que lo encuentra ahora hasta el fondo de Riz Rodríguez. Córner para Guaraní. Como te mencioné, Marcos, Sí. intentando buscar el gol por fuera a Guaraní. Y Olimpia evidentemente aguantando, como dijo Ara recién. Y me asusta, Marco. ¿Te Me asusta? asusta, Marco, porque Coyote le están ganando mucho la espalda. Hay tiro de esquina para Guaraní. Se va moviendo el número 18. César Miño, me contó un hombre de Guaraní que es bueno, ¿eh? César Miño es bueno. Hay tiro de esquina para el conjunto aurinegro ahora. Arriba esperando Ramírez, que es de buen salto. Y buen testazo, viene el centro al área. ¡Ah! La saca rápidamente. Ahora del más, viene el remate, le quedó sólido. Epa, cayó en el área. Cayó en el área, el juez dice que siga. Se levantó, se reincorporó por bote. Iba saliendo ahora Olimpia. No se lo permite Martínez. Iba por el costado izquierdo. Hay peligro, señora, señor, porque este es Derris Rodríguez, el número 10 del conjunto Guaraní. Ahí va el número 10, levantó la pelota. Ahora sí, ahí está. Le pegó de mala manera López. Era el primero de Guaraní. Atención con el chico del MAS. A ver cómo está el sub-18. Este es el chico del MAS, Eduardo. Eduardo moviendo la pelota, dibujando la diagonal. Toca y retrocede. Y aplaudido por el Coyote Rodríguez, que recibe la pelota. Este es Quintana. Pide que arribe Quintana Coyote. Decide asegurarla con Mateo. Mateo que encuentra a Juan Vera. Juan Vera sin duda con pierna izquierda tocó Alfaro. Alfaro que lo encuentra Richard Ortiz. Se va haciendo la armonía del conjunto de Cano, pero mala entrega de parte de Juanfer. ¡Epa! Metió pierna. ¡Venta! Lateral que corresponde al conjunto de Guaraní. ¿Cómo lo está viendo ahora Durañón hasta el momento?
Ahora veo que después del gol Olimpia empezó a aprenderse un poco más, a buscar más las pelotas, salir jugando y está buscando los espacios. Me gusta mucho la proyección de Raúl Cáceres, que siempre está dispuesto a salir a atacar. Hay salida para Guaraní en estos momentos. Tenemos recién 8 minutos con 24. 8 con 24. Y va moviendo la pelota de Derlis Rodríguez. Atención, que hay juego. Recupera rápidamente Olimpia. Sigue Alexandro Maidana con la presión. Este es Derlis Rodríguez. Rodríguez buscando el número 10. Sacando Juanfer Alfaro. Juanfer Alfaro no lo veo cómodo, Curita. Alfaro, Sí. se está acomodando, es difícil porque tiene que cubrir el despliegue de Richard Ortiz, Marco. Atención que ataca Guaraní, va llegando Alexandro Maidana, le pegó y se fue por la red, que no vale, Curita está llegando por el costado izquierda. Y como te dije, Marco, desde el principio la propuesta de Laurinegro es entrar por fuera y evidentemente lanzar el pase atrás para llegar al gol. Lastimosamente, o sea, gracias a Dios, pero no tiene efectividad, Marco. Creo que Olimpia debe cuidar, o sea, los centrales deben cuidar un poco más esas pelotas que van a meter a la espalda de los centrales. Así mismo, saludamos a Tiki Toki, que se van uniendo también la gente. Ahí está Ana Durañona, mandamos el saludo correspondiente. Está ganando Olimpia 1-0. Está ganando con gol del señor Sebastián Ferreira y una asistencia excelente, enormidad. El 90% del gol lo hizo para mi Coyote. Totalmente, tuvo que cabecear, tuvo que empujarla, nada más se va. Ahí tocando Quintana, buena pelota para Ferreira. Sebastián. Ferreira que juega por el costado izquierdo para Redes. Llega esa pelota, no señor. Dale, pa. No llegó a esa pelota, imposible, Curita. Me preocupa, como te dije recién, Marcos, los costados de Olimpia. Le están comiendo mucho la espalda a Raúl, le están comiendo la espalda a Coyote. En ataque, espectaculares, pero en defensa dejan mucho que desear, Marquito. 204 personas conectadas y va moviendo la pelota Mansur. Mansur que toca y lo encuentra ahora Barbote. La salida corresponde al conjunto de Bernay, que está cayendo por la mínima diferencia con gol de Sebastián Ferreira y asistencia de Coyote. Va tocando Alexandro Maidana, que va sintiendo también el poderío físico que tiene el hombre que defiende la casaca de la O, Eduardo Del Mas. Saludos a toda la gente que se va uniendo. Bienvenidos, 352. Tapa para pantalla, obviamente, para compartir este partido. 0 para Guaraní, 1 para Olimpia. El partido ya comenzó en el defensor del Chaco. Agustín Mansur, el hombre de buen pie, encuentra a Derris Rodríguez. Este está con loco, como loco, córrelo. Y ya está Juanfer Alfaro, se lanza. Pide falta. Señoras y señores, hay córner para Guaraní. Hay peligro. Y tapa la pantalla. Saludos a Pau Aguilar. Hay tiro de esquina. Ojo con esto porque Guaraní por arriba viene bien. El año pasado Olimpia le costó mucho el juego aéreo, Marco. Atención que va a levantar esa pelota. Hay peligro, señora, señor. Viene el centro de Mansur, primer palo. Cayó el hombre de Guaraní. No, es De algo. vuelta, tiro de esquina. Tiro de esquina, señoras y señores, para Guaraní. A ver, el juez dice no. La corrigió. La corrigió. Hay salida para el conjunto de Olimpia, que está ganando. El gol lo hizo Sebastián Ferreira. Qué bien la embocó Sebastián. Qué manera de arrancar, ¿eh? El centro de Coyote, el cabezazo de Sebastián Ferreira. Evidentemente lo que estuvo practicando Olimpia toda esta pretemporada, Marco, ¿eh? Hoy en comentarios, Nicolás Martínez Curita y también Ara Durañona. Va preguntando el chat, ahí te respondí, Marcos el Pibito. Saludos, Marcos. Para vos, para la gente que va uniéndose, 324 personas. Salida de Gastón Olveira. Casi le putea al árbitro, dice Junior, ¿eh? Yo también. Levanta Gastón la pelota. Juanfer solito, pero no se lo permite Derris Rodríguez continuar con ese ataque. Va saliendo Richard Ortiz. Pelota arriba para que vaya el número. ¡Epa! López que no puede. Recupera la pelota Olimpia. A la carga que va. Hasta ahí llegó. Saludos para Lewandowski Gil. Saludos a Lewandowski por estar donde se puede ver en España, dice Ufa. Y bueno, muchas veces. Pelota. El juez dice que no, ¿eh? Voy a tenerlo acá esto porque. Ahí está. No tengo bien claro el medio, Marco, ¿eh? Bueno, Juanfer Alfaro un poco más por el costado derecho. Juanfer. Richard en teoría más retrasado, pero luego en la misma línea que los otros mediocampistas, Marco. Así mismo. Están jugando más en línea. Me gustaría verlo a Hugo y a Alfaro un poco más sueltos y que Richard haga el trabajo sucio atrás. Como están ahora. Sí, exactamente. Emerson, saludos, 400 personas, bienvenidos. Estamos llevándoles el partido
Y escuchen bien cómo se va viviendo aquí en el defensor del Chaco. Gastón Olveira levanta la pelota, se lo impide de vuelta Derry Rodríguez haciendo un trabajo excelente. Atención con Alexandro Maidana, despeja esa pelota, hay lateral. Saludos a Dani, a Guille Silguero, Como a dijo, todos los que están conectados. como dijo Ara, Olimpia se está animando un poco más y está haciendo lo que vimos en la pretemporada, Marco, que es presionar y forzar el error del rival. Así mismo dice, ¿qué mierda todos los canales? No, tranquilo. Saludos desde España, Madrid, fuerza mi querido Olimpia, dice Rubén Fleita, saludos de España. Va atacando Olimpia. ¿Hay córner? Hay córner, señoras y señores, para Olimpia. Córner. Córner, peligro. Que sea la segunda, Marco. El decano quiere el segundo. El decano quiere gritar por segunda vez en el defensor del Chaco. Centro de Coyote. ¿Será el Coyote? ¿Será que lance Coyote? Segunda asistencia, ¿quiere firmar? No, señor. Marrón y Redes. El elegido. Gracias por transmitir, muchachos. A vos, Elsa Ayala. Gracias por estar, por acompañarnos. Va a levantar la pelota Rodney Redes. En el área Richard, Mateo Gamarra, Juan Vera, Seba Ferreira. Bonito, señora, señor, que está viendo. Tiro de esquina, levanta Rodney Redes. Cabezazo de Richard. Apareció Richard Ortiz. Se elevó. Metió el cabezazo. Lastimosamente para el olimpista. No llegó el gol. Tiene un poderío importante Olimpia para el juego aéreo en este equipo, Marcos Curita. Esta temporada sí, Esta temporada sí. No puedo mostrar el partido porque está en la cancha. Si mostramos esto, nos bajan por todos lados. Se está animando, No está desentonando el pibe del mar, Ara, Se está animando, me gusta. Bueno, quizás no su primer partido con Olimpia, pero esta temporada sí, y ojalá siga con este rendimiento para que pueda sumar la mayor cantidad de minutos como sub-18 y no tengamos el mismo problema que tuvimos el año pasado. Y ojalá que la gente siga viniendo. Levanta Raúl Cáceres la pelota, buscando escaparse Sebastián Ferreira. Aparece Alfaro Juanfer. Señoras y señores, el partido va 1-0. 1-0 ganando Olimpia con gol de Sebastián Ferreira. Hasta el momento viendo a un Olimpia bastante despierto, pero hay que ver más, hay que asegurar, porque ayer Cerro Porteño tuvo el dominio del partido y después Libertad lo empata y termina perdiéndose 2 puntos, Curita. Y un Libertad que destacó más en concepto de individualidades, no demostró nada en lo colectivo ayer Libertad. Y mirá que pudo haber ganado con 2 o 3 chances más, Marco. Ahí va saliendo. Saludos a JJ. Dice, hoy Maniembro transmitiendo. Dice, no, Marcos Morel nomás. Va jugando Quintana. Tocó para Richard Ortiz. Ortiz que lo vio muy bien. Buena pelota para Coyote. A ver, Coyote Rodríguez soltó la pelota al medio. Pégale, Rodney. Confía. Rodney. Arriba y afuera. Le pegó Rodney Redes, Curita. Son estas las cuestiones que mantienen a Richard Ortiz en el 11 inicial, ¿verdad? La calidad técnica, los pases y el despliegue que tiene. Atención, que ataca Guaraní porque aparece Derry con un buen pase. Atención, Mansur. ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo de Mansur! Y viene el remate del pibe. Saca rápido Olimpia. Estuvo cerca Guaraní, era el primero. Una pérdida de Olimpia en el medio campo que pudo haber significado el empate de Guaraní. Creo que hay que empezar a tratar de jugar un poco más por los costados para no tener esta pérdida de balón en el medio campo. Ay, ay, ay. Hay que reconocer, Marco, qué jugador Mansur, Jugadorazo. Qué Mansur. manera de agarrarla, Marco. Ay, 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 se equivoca Guaraní, ahora Demás. se Olimpia. Dilmas tocó la pelota hacia Ferreira, le quiere devolver, pero cortó esa pelota Saracho. Se viene a la carga, ahora Mansur que ve muy bien. Dale, ahí pa. va llegando. Ahora sí. Excelente. No, señor, qué tremendo Raúl Raúl. Cáceres. Raúl Cáceres rompiendo todo. Falta. Mala la vuelta de Juan Aplicamos, Vera, en negro, saludos. Gracias, Blanqui, por seguir. ¿Cómo te va? ¿Cuánto va el partido? 1-0, gana Olimpia. Muy mala la vuelta de Juan Vera, No supo girar y quedó prácticamente mano a mano el jugador de Guaraní. Menos mal estaba despierto Raúl Cáceres. ¿Qué pasa con Vargas? Tutu Vargas está sentido, Marco, pero una sobrecarga nada más. Perfecto, ¿estará para el próximo encuentro? Sí, señor. Ahí va saliendo Gastón Olveira. Saludos a Sofi, claro que sí, mi querido. Me voy a acordar siempre de vos. Saludos a la gente que está en Tikitoki. El partido está 1-0. Gol de Sebastián Ferreira. Asistencia tremenda del Coyote. Para mí, yo creo que el segundo va a pasar por ahí también, Para mí que desde una jugada el Coyote por izquierda que tiene buen pie, llegará. Saludos, Marce.
Saludos, Marce. Atención que aparece Del Mas. El chico Del Mas espera a Raúl. Raúl que toca atrás la pelota para Richard. Aparece el Capi, lo ve muy bien a Qué Rodney lindo Redes. cambio, Y por Dios. espera el Coyote. Rodney Redes levantó la pelota y está. ¡Ay, ay, ay! Te dije. no! ¡Ay, ay, ay! Te dije. Te dije que por ese lado hay peligro de Olimpia. Qué bien llega Olimpia, perdón, ahora qué bien. No, sí, que Olimpia está apostando a los centros porque está con un Seba Ferreira que arrancó fin del partido metiendo en el primer cabezazo el gol. Coyote el punto alto de Olimpia en ataque, pero en defensa está flaqueando, Marco. Saludos a Santi. A Team Negro, feliz 2026 y Navidad. Gracias a Vino Cara, gracias a toda la gente que está. Manda un saludo a mi prima Mónica, está viendo. Saludos para Mónica. Mónica, prima de Curita. Saludos, Mónica. Grande. A ver, dice, la tengo como... ¿Qué dice? La tengo como un obelisco, dice Luis. ¿Con quién juega Olimpia? Guaraní, señores. Guaraní. Sabino, ¿cuánto va el partido? 1-0, Mr. Pedro. Insistiendo, esto Olimpia con la salida de abajo, Ahí va la pelota arriba, la daja muy bien de pecho. Raúl que bien está jugando. Del Más que le devuelve. Excelente. Ahí va Cáceres. Se va Raúl. Tocó la pelota el hijo del histórico Virginio. Y va a la carga. Se viene Quintana. Quintana. Tocó para Coyote. Tocó atrás. No pudo. Le quedó muy atrás el pase. Ahí va saliendo Guaraní. Veremos si aprovecha esta pelota por el costado derecho. Se fue la pelota. Se fue la pelota. Gracias, Carlitos. ¿Saben qué mejoró Olimpia esta temporada, Marcos? ¿En qué? Los centros y algo más importante, la transición a la hora de atacar. Hay mucha más claridad a la hora de pasar los 3/4 de cancha, Marcos. Arturo dice sin ganas ya transmite, no como ayer con todas las ganas, dice. No. A ver, si ves el gol que se va a subir en instantes, te vas a dar cuenta que no. Ahí va jugando Sebastián Ferreira. Ferreira con la pelota. Gracias Del Piedras por seguirnos. Richard Ortiz para Alfaro. Alfaro que claridad deja con Del Mas, pero perdió esa pelota Del Mas. Gracias por compartir el Piedras. Aparece Elisa Ramírez, buena pelota, sigue Miño, va Miño, César Miño, va con todo, corta la pelota Olimpia. El partido está 1-0, 1-0 el marcador, auspiciado por Pilsen. Saludos a Ara, dice Baldo. Hola, mía, saludos. Ahí va jugando y se va Quintana, tocó para Juanfer Alfaro. Olimpia con la tenencia del balón. Hasta el momento, ganando por la mínima diferencia con gol del señor Sebastián Ferreira, su goleador. Atención que ataca Olimpia. A ver, Gamarra asegura. Saludos a Ara, dice Nati. Ahí va saliendo Juanfer Alfaro. Media vuelta de Alfaro. Sugerencias, pueden poner una TV ahí atrás de ustedes y que se vea un poco. Gabriel Alexis, nos demandan por $1 millón. Literal. Nos demandan por $1 millón. Ahí va jugando, tocando y se viene ahora Richard Ortiz, 3/4 de cancha. Lo encuentra Juanfer. Anímese usted, Juanfer. Vaya al ataque, Juanfer. Toca Raúl. Raúl para Juanfer, Juanfer para Ortiz. Ortiz que está ahí, está mirando el área. Levantó la pelota y esto es peligro. No puede dominar la Rodney Redes, mi querido. Excelente el centro por encima de los centrales por parte de Richard Ortiz. Y lastimosamente que de espalda no la pudo bajar a Rodney Redes. Me gusta este Olimpia que no se tira atrás, que quiere atacar siempre. La verdad, este es el Olimpia que todos queremos ver, que siempre esté ahí. Sí, que esté siempre ahí atacando, que sea el que proponga y que sea protagonista. El partido va 1-0, Gabriel. Me encantaría poner la tele, pero tenemos peligro con eso. Por eso nomás. Si no, lo poníamos, 1-0 el marcador. Tocando Guaraní con Luis Martínez. Martínez que retrocede. Hola, Abel. ¿Cómo te va? Barry, gracias por seguir. ¿Quién gana? Olimpia. Olimpia 1-0. Acá están diciendo que le está costando un poquito al más. Y claro, es un pibe de 18 años que está debutando contra Guaraní, el clásico más añejo con 35.000 personas viendo. Así mismo y tocando va Del Mas. Bueno lo de Ferreira y va para Del Mas. ¿Por qué paró? ¿Qué cortás? ¿Cómo va a cortar eso, Marco? ¿Cómo va a cortar El eso gol ahora? Lo hizo Sebastián Ferreira con asistencia de el señor Coyote Rodríguez. Coyote Rodríguez. Centro tremendo. Aguanto limpia, saludos, dice Pablo Chávez. Qué grande Lucas Chávez. Gracias a toda la gente. Está toda la pantalla, muchachos. Lleguemos a los 10.000. Cuando llega a 10.000 va a haber gol de Olimpia. Así nomás. Árbitro de mierda, dice Junior.
Banco. Ahí va tocando la pelota Ronnie Redes, lo encuentra a Mateo Gamarra, Mateo para Richard Ortiz, Ortiz que lo encuentra a Quintana, va el mejor jugador que tiene Olimpia, Quintana, tocó para Coyote, Rodríguez manda al centro, confíalo, Rodríguez que va hasta el fondo, quiere mandar, pegó de vuelta por él, hay lateral para Guaraní Curita. Olimpia se está animando, me gusta lo que está generando Olimpia. Está tratando de salir por los costados, luego por el medio está tirando los centros Richard Ortiz y se nota que quiere ganar el partido. Está jugando como equipo grande, como corresponde, Marco. 1-0 el marcador. A la gente que va preguntando, Juanfer Alfaro no lo veo cómodo todavía. No está encajando todavía bien con Hugo Quintana y Richard Ortiz. ¿Sabes qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? No tomar el rol que está tomando Hugo Quintana y no tomar el rol que está tomando Richard Ortiz. No sabe si quedarse o si subir. Ese es el tema con Richard Ortiz. Ese es el tema con Richard Ortiz, que Claro. cuando están ellos dos es difícil. Yo lo veo bien a Juanfer jugando en el puesto de Richard, pero no puede dejarlo afuera el capitán. Exactamente, se tiene que mover Ay, más. ay, ay, Mateo no. se confunde y va a la carga. Se viene ahora sí. Viene Guaranito con la pelota y está Ramírez. ¡Tapó Olveira! Olveira, señoras y señores. Ya se pone como fiel candidato, puedo decir, mirando Alfaro. Olveira ya es paraguayo, Hacelo, Alfaro. Pide pita Oliveira. Y seamos sinceros, Marco, le duela a quien le duela. Entre los convocables, yo creo que está demostrando últimamente ser el mejor. Chicos, alguien que pueda poner Guaraní 0, Olimpia 1, Guaraní 0. Llevamos. No tengo plata, veo desde acá bien Tito, grande, bien Tito. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Sale Oliveira. Saliendo Olveira, tocó la pelota para Mateo Gamarra. Saludos, Mari. Gana Olimpia. Ahí está. Bien, ahí está. A ver, anclar cuenta. Ahí está, anclado. Pelota de Richard Ortiz. Saludos, Luca Lecano. ¿Cómo te va, primo querido? Levanta el esférico rápidamente Ortiz. Epa, fuerte el choque con Del Mas, pero no lo mueve. Aguantalo. Iván López. Excelente. López que toca en corto para Mansur. Mansur que tiene juego, que tiene técnica. Encuentra por el costado derecho a su compañero. Va a la carga ahora. Guaraní, pelota arriba. Dios. Afuera la pelota. Como te estaba diciendo hace rato, Sí. cuando Richard Ortiz queda clavado en el medio haciendo la salida, Alfaro tiene que moverse en 3/4 de cancha para hacer opción de pase. Y eso es lo que le cuesta, no es tan protagonista Marcos Niara. Olimpia que volvió a retrasarse un poco en estos últimos 5 minutos. Me estaba gustando la basculación en el medio ahí con Hugo, con Richard, con Alfaro, que estaban moviendo muy bien la pelota para los costados. Esperemos que en cuestión de tiempo otra vez puedan volver a atacar por esos sectores. Dice Junior Paredes acá, perdón Marcos, Sí. que te interrumpa. Hay Raúl con el retroceso, y es cierto, a los laterales está contando el retroceso y lo terminan pagando los centrales. Señor Abel, ya te puse como moderador, por favor, poneme el 1-0. Atención que aparece ahora y anclalo, por favor. Ahí va jugando Epa, quedó sentido Ramírez. Realmente luego fuera de forma Mateo Gamarra. Alfaro va con confianza de sobra, dice Tito. Totalmente fuera de forma Mateo, dice el chat. Hola, pasión, mis amigos. Buenas tardes, dice Dragoncito. Hola, Dragoncito, ¿cómo te va? Gracias, Cabo, por esa rosa. Mira que Olimpia va a cuando salir jugó campeón, dice. cuando jugó con Tutu Vargas no lo vi tan mal a Mateo. Tutu Guara es justamente el central titular de Olimpia. Gastón Olveira saliendo, levanta la pelota buscando por el costado derecho. Sebastián Ferreira que se adelanta. Prácticamente de memoria buscando a Roné. Estamos en el estadio Defensor del Chaco. Defensor del Chaco, todo tranquilo, amigo, dice. Saludos, mi querido Dragoncito. En el Defensor del Chaco. Está nuestra cabina de Pasión Estudio. Avanza. Gracias R1 por seguirnos. Gracias, Dragoncito, por todas las donaciones. Ahí está. Perfecto. Y ponelo. Excelente, Juanfer. Ponelo, mi querido Abel. Atento y va a la carga ahora Quintana. Quintana con el balón. Quintana que domina. Mueve la pelota por atrás. Anclalo, moderador. Anclalo. Muy bien. Juega ahora rápidamente Richard Ortiz. Ortiz para Juanfer Alfaro. Grande. Gracias, J. Pelota arriba que va para Raúl. No llega.
Esto está 1-0, Curita. Interesante lo que propone Juan Vera, los centrales específicamente junto a Richard Ortiz, que es tirar la pelota por encima de los centrales, cosa que no se veía el año pasado y hoy está siendo bastante efectivo, Marcos. Así mismo, y bueno, tenemos ahora ¿cuántos minutos? 28. 28 exactamente. 28 Marcos. minutos y Seba Ferreira que marcó a los 5 minutos con la asistencia de Coyote Rodríguez. Minuto de hidratación obligatorio en estos momentos. Hola hermanos, buenas tardes. ¿Y cómo andan? JCA, saludos 029, hermano querido, gracias por estar. Gracias a toda la gente. En este momento tenemos minuto de hidratación, está ganando Olimpia 1-0. Un Olimpia que está intentando ser protagonista, por momentos le está costando poder salir de ese medio campo guaraní que está con un medio muy sólido. Olimpia cuando ataca por los costados donde más peligro está causando hasta el momento. Exactamente, tenemos que destacar en este primer tiempo la actuación del Coyote. Creo que es el jugador que más ha destacado hasta el momento. Tremendo, saludos muchachos y saludos para el de Kepi, dice Cena Media. Acá está ya Matías. La cabra. Santiago Díaz, gracias. El más peligroso, Coyote Rodríguez, vos mismo lo dijiste, Sí. se proyecta bastante bien. Es impresionante cómo se entiende bien con Hugo Quintana, que solamente gesticulando ya le hace la espalda. Tremendo. Bastante bien lo de Coyote y un partido bastante abierto, vamos a ser sinceros, Marcos. Están llegando los dos equipos con mucha facilidad y es por una cuestión. El medio, siento que no está bien constituido en ninguno de los dos equipos. Mucho menos en Olimpia, ¿eh? En Olimpia está costando bastante en la mitad de la cancha porque, como decía Curita en el comentario durante el partido, que el conjunto de Olimpia tiene a dos jugadores que pueden jugar en un mismo puesto y Juanfer Alfaro en los amistosos ha jugado en esa posición. Exactamente. Entonces, el mejor momento o la mejor intervención de Juanfer vistiendo la casaca de Olimpia fue jugando en el puesto hoy de Richard Ortiz. Pero bueno, hoy está Richard Ortiz en el campo, entonces irá un poco más al ataque, pero lo vemos más defensivo a Juanfer. Me gustaría ver el medio Olimpia que sea un poco más rotativo ahí con Juanfer y con Richard, para que también Richard pueda despegarse un poco más de lo que es el rol de defensor y meter muchas pelotas para Sebas Ferreira o para los extremos por derecha e izquierda. Saludos. Olimpia debe ser rotativo hace 2 años. La cuestión ahí es el despliegue de Richard Ortiz, que no es ideal para un ida y vuelta en un medio campo y deja mucho espacio a la hora de subir. A la hora de subir deja mucho espacio y deja pagando los laterales. Asimismo, saludos para el querido César XX-33. Exactamente lo que dice Luis acá, con Richard se hace tosco el juego colectivo. Así mismo iba atacando Guaraní, pelota que va saliendo. Ahí va jugando Mansur. Mansur que abre juego para Martínez. Martínez que toca rápidamente. Va atacando ahora el conjunto de Guaraní. Viene el centro de Pérez al área. ¡Ah! López. Y le queda el esférico y sigue el equipo de Bernay. Le queda el esférico ahora a Rodríguez. Hay lateral para el conjunto de Guaraní. Va jugando el conjunto. ¿Qué viste hoy de Aurinegro? ¿Qué viste hoy con la titular? Tocando Guaraní. Primera fecha del conjunto de Guaraní que busca para el costado derecho para Pérez de cabeza. Ahora sí, la saca Olimpia. Y Richard con tranquilidad y serenidad abre juego para el Coyote. Levanta Coyote en la pelota. Y va buscando Ferreira, asegura su pelota. Guaraní lo despeja rápidamente Alexandro Maidana. La vaca de Pichora Lucho Martínez. Martínez ex Ameliano que se afianzó en este equipo de Bernay. Volviendo a una lesión, el último mes del semestre pasado, que volvió a una lesión y se consolidó otra vez en el equipo, Marcos. Ahí va Pérez, se levanta muy bien Mateo Gamarra para sacar ese balón, pero sigue el peligro con Miño que quiere jugar, ahí va jugando Miño. Interesante prospecto, Miño, lo mostró en el Mundial Sub-20. Ahí va jugando, ahora el conjunto de Guaraní tocando. Mansur, saludos a Adi, gracias por seguirnos. 1-0 el marcador, está ganando Olimpia, el marcador lo presenta Pilsen. Saludos, Mr. Remedio, abrazo grande. Ahí va, jugando, moviendo el balón Guaraní. Este es Alexandro. Maidana no puede pasar desde el más. Excelente, pibe. Cobró. Excelente del más. Me está gustando mucho del más. Y sí, como a todo juvenil, como a todo joven le cuesta, ¿no? Pero
se está animando. En breve va a empezar a encarar seguramente. Gracias, Elías Navarro. Gracias, Elías, querido. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a la gente que se va uniendo? Bienvenidos todos para este encuentro de enfrentamiento. Balón que le llega a Raúl Cáceres. Raúl levanta la pelota. Raúl no la logra despejar Olimpia y sigue el peligro, señoras, señores. Ramírez que encuentra a López. Saca Excelente. la pelota. Ahora ahí va Quintana y espera por el costado izquierdo Rodney Redes. Quintana que dibuja la diagonal. Se viene Quintana. Tocó la pelota de mala manera. Pide mano y va Quintana. Pegale Quintana. ¡Afuera! ¡Afuera el remate! Se animó Quintana. Cuando Quintana se anima y encara para el arco, la verdad que es un peligro constante. Me gustaría verlo más a Quintana en este rol, que se pueda soltar más en este partido para que Olimpia pueda tener un ataque constante. La clásica jugada de Quintana, hacer la diagonal, y lo viene demostrando del torneo pasado, cuando se supo consolidar en el plantel. Y lo interesante de Quintana, qué bien esa banda de izquierda con Ronnie Redes y el Coyote Rodríguez, ¿eh? Y es el más suelto del medio campo. 1-0, Blas, querido. Le veo muy bien a Delmas. Se está probando mucho desde JC. Sí, señor. Saludos, Alexandra Cardoso. Ataca y va Guaraní. Pelota para Alexandro. Y se le fue. El hincha de Guaraní se enoja con el número 20. El joven destacado el año pasado, Alex Sí, Maidana. pero que se llevó unas cuantas cagadas también, ¿eh? Y una cuestión de mentalidad, ¿eh? Está verde todavía. El gol lo hizo Sebastián Ferreira. Gol de Seba Ferreira. Y asistencia de Coyote Rodríguez. Hay juego con las manos para Olimpia. En la línea está Raúl Cáceres. Juega Cáceres. Pelota arriba para Juan Fer, que pelea. Fer Alfaro se va la pelota. Creo que Guaraní. Olimpia está siendo muy respetuoso con Guaraní, ¿eh? Creo que si propone un poco más, va a darse cuenta que el partido está abierto, Marcos. Así mismo. 1-0. Saludos, Jorge Aquino. Saludos, Lucas, que nos está ayudando con el marcador también. La gente, gracias. Y va ahora Rodríguez. Este es bueno, el número 10. Bien del más, Presiona muy bien del más. Se dice cosa de Eli Rodríguez. Ya empieza en el biribiri. El biribiri. Avanza y va saliendo Adolfo Mendoza. Saludos para vos. ¿Qué es lo que te pasa, pibe? ¿Qué es lo que te pasa, pibe? Tranquilo. Cállese y juegue de Eli Rodríguez. Ahí va jugando y buena pelota le metieron a Ramírez. Buena cobertura de Mateo Gamarra. Se saludan ahí. Tienen que poner ventilador ahí. Hay mucho humo, dice José Acosta. Salud. Qué grande, José Acosta. ¿Cómo estás? Y uno dice. Hay salida. Ahora para Olimpia. Ay. Vera, reventó la pelota Vera. Busca a Sebastián Ferreira, Qué que bien la bien, hizo. Sebastián. Ferreira para Delmas. Hacelo vos. Tocó Sí. la pelota para Rodney Redes. Pegale. Tapó el arquero. Ahí está. Saca rápidamente Guaraní. Miguel Dávalo, saludos para vos. Siempre una de más, Rodney Redes. ¿Era para que les pegue Rodney Redes o estoy mal? Era para pegarle y 2 tiempos antes, Marcos. Olimpia yo creo que tiene que empezar a tranquilizarse un poco más con la pelota y buscar las opciones. Se está apurando mucho. Celso Alonso, gracias por la rosa. Hola, gente, dice Morocha. Hola. Fuerza, dice Alexander Vargas Benítez. Gracias, Alexander. Saludos de Argentina, Morocha. Saludos. Y va ahora Guaraní, se le escapa la pelota. ¿Están en el estadio ustedes? Sí, señor. Estamos en el defensor del Chaco. Esta es la cabina. Esta es la cabina. Hola, mi querido Rodri, ¿cómo te va? A ver, ¿qué dice el juez? ¿Es tiro de esquina? Es tiro de esquina para Guaraní. Y si no anda, donde me dijiste, quédate con nosotros que te llevamos el partido. No te lo mostramos, pero te hacemos sentir acá en la cancha. Córner de Mansur. Córner para Guaraní. Levanta la pelota Mansur. Richard. Saca Olimpia con Ortiz. Saca Olimpia. Va dominando la pelota de vuelta Lucho Martínez. Lucho Mar tocando la pelota por el costado derecha. Va apareciendo ahora la colección del equipo de Bernay. Esto está 1-0 a favor de Olimpia. El decano que marcó ya su primer gol en la apertura y lo hizo Sebastián Ferreira, su goleador, su 9. A los 5 minutos del primer tiempo. Ahora tenemos 37, Marcos. Así mismo iba la pelota, atención con López, viene para Rodríguez, Derlis para López, saca Olimpia, se cae Mateo, aparece. ¡Meta! Ahí está. Salga jugando. Pelota parada para Uri y obviamente Es amarilla. amarilla.
No lo saca, ¿eh? Hasta el momento. Para mí es amarilla. Parece Y medio... esto es lo que tiene Richard Ortiz. Machetazo. Le Pero un perdona- machetazo limpio, dejate de joder. Eso no, es un guadañazo directamente, Marcos. Casi lo rompe al jugador, ¿eh? Y eso Fuerte la entrada de Richard, irresponsable el capitán. pero es el peso de hacer Richard, ¿eh? Estas cuestiones te van a perdonar sí o sí. ¿Vos crees que si esto hacía Alex mañana le van a perdonar? Ah. Pelota parada para Guaraní. Yo creo que el cambio cantado Richard Ortiz y más vale que... O sea, no más vale. Yo creo que el más Redes. Richard Ortiz acaba de hacer esto. Paz. Fuerte, fuerte, fuerte. Bajó al jugador de Guaraní. Hay pelota parada. Tiro libre para Guaraní. Tiro libre para el conjunto aborigen. En el arco Gastón ordenando la barrera. El juez del partido conversando con Derry Rodríguez, que van diciendo algunas palabras con Richard Ortiz. Sebastián Ferreira escuchando las indicaciones de Gastón. Mansur colocando la pelota en la ronda. Martínez se mete y habla a Miño y le dice: anda, estorba ahí. ¿Sabe a Pelota quién, parada, ¿sí? a quién lo veo entrando en este partido por Richard Ortiz? ¿Quién es? Alejandro Silva. Alejandro Silva. Ojo, lo dijo Ara. Pelota para Mita. La clava Mansur, ¿eh? La clava Mansur. Atención con esto. Pelota parada. 39, casi 40. El número 7 detrás de la pelota. Gastón Oliveira esperando. Autoriza Ojeda. Y va el número 7 de Guaraní. Mansur. Se desvía la pelota. Y no, señor. No, señor, no ingresa esa pelota. Tranquilidad, colocó bien la barrera y esa pelota fue a la cara, ¿eh? A la cara del jugador que estaba en la barrera. ¿Será Mateo Gamarra? Sí, es Mateo Gamarra. No, no es Mateo. ¿No? ¿Segura? Mateo está saliendo ahí, mira. Está en el punto del penal. ¿Quintana? A ver, o fue Richard. Bueno, No, quedó es Juan sentido. Vera, es Juan Vera. Juan Vera. Sí, ya se reincorpora. Saludos, chicos. 1-0 gana Olimpia. Gracias, Abel Vázquez. Por toda esa bancada. Gracias, José Acosta. Gracias, Morocha. Tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina. Tiro de esquina para Guaraní. Va a levantar Mansur la pelota. Hay juego, hay partido y levanta Mansur. Saca Olimpia y le queda la pelota al remate Olveira. Olimpia, 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 Olimpia. Dice. Oigan, Olimpia, dice Luchi. Pasión estudio. ¿Qué hago si pedí el control de mi nona, Josías? Quédate con nosotros entonces, hermano. Gracias, Morocha, por los 10 TikTok. Gracias, querido José, por todas las donaciones. Abrazo grande, Abel Gonza. La vitamineta, dice Adán Javier. Ferreira levanta la pelota para Eduardo Del Mas. No puede Del Mas. La marca de Guaraní. Se va Ferreira haciendo lo que nos hizo el año pasado. Está pivoteando, ¿eh? Juan Vera en salida para Olimpia. Juan levantó. Pelota arriba. Y se pierde Santiago. Gracias por seguirnos. Gracias, Rubén. Bienvenidos a todos. Estamos llevándoles el partido. Y está Giovanni Gómez de vuelta. Cachorro Sánchez no está disponible todavía. Cachorro no está. Avanza Guaraní y arranca Miño. Tocó Miño para el Comerciante Pérez. Se va la pelota y hay lateral para el conjunto de Guaraní. Esto está 1-0. Guaraní quiere empatar. Guaraní quiere empatar, señora, señor. Esto está 1-0. Lateral para el conjunto aurinegro. Pide Ramírez. Daniel Pérez que se toma su tiempo. A Juan Vera le está costando un poco. Pelota arriba para Quintana. Sale Y saca Richard. Y aparece Ferreira. Levanta Barbote. Saludos a Jorge Toldín. Feliz cumpleaños, Jorge querido. Gracias por estar viendo. Y se viene Guaraní. Cayó el hombre y va Rodríguez hasta el fondo. Rodríguez levantó la pelota para Ramírez. Excelente, Juanfer Alfaro. Se toca la pierna, pide penal Guaraní. Pide penal Guaraní, pero va corriendo Dale, pide. con todo. Eduardo Del Mas pegado a la línea del Mas. Quiere pasar. ¡Excelente! Le toca Del Mas y hasta ahí llegó. Mira el pase al... Gracias, José querido. Gracias a Costa. ¡Epa! Falta. ¿Cómo la están No, viendo se hasta ahora, plantó Olimpia? Bien, un Olimpia que debe animarse más, está sufriendo en el retroceso, está dejando espacio con Richard Ortiz, pero que si se anima un poco más va a llegar, como lo supo hacer los primeros 20 minutos. 1-0 gana
el conjunto de Olimpia con gol de Sebastián Ferreira. 3 del final del primer tiempo. No podemos mostrar el partido, mi querido. Gracias, Ismael. Estamos en el Estadio Defensor del Chaco. Acá dicen para mí es penal, acá dicen nada, siga, no, nada dice Fedex. Saludos a Máximo Alcaraz, el jugador de Olimpia y Guaraní. Saludos, Máximo. Tranquilo. Dice, falta Adam Barreiro para tener peso en la delantera. La pesadilla de las defensas, dice Martín Casal. Me gustaría que Olimpia sea un poco más protagonista en ataque. Se quedó mucho atrás después del gol y hasta los 20 minutos. Un Guaraní que está dominando la media cancha, está ganando las espaldas de los laterales y como dije, me gustaría ver una Olimpia más protagonista en el segundo tiempo, donde haga goles. Para mí más que en el medio de los costados, es donde está saliendo a ganar Guaraní. Atención que Ramírez aparece, cae Richard Ortiz en intento de marcarlo a Mansur. Mansur que mueve la pelota y encuentra a su compañero, buena pelota, le llegó a Miño en el costado derecho, a ver Miño manda el centro al López, le quedó el remate a Ramírez, no puede, saca el remate y está. Es lo que te dije del costado, estamos dejando espacios, los laterales no están sabiendo cómo suplir ese espacio que deja Richard Ortiz y nos están ganando por los costados, Marcos y Ara. Hay tiro de esquina en estos momentos para el conjunto de Guaraní. Va colocando la pelota ahora Mansur. Vendrá la pelota, atención, viene el centro de Mansur. Remate de primera. Cerca Martínez. Jugada preparada. Era un golazo. Creo que fue Maidana. No, fue Lucho Martínez. Ah, no, Maidana, le pegó Maidana, Lo desvió con los ojos, Olveira, Cerquita estuvo. Por Dios, qué miedo, caramba. Y Maidana es bueno, La agarró bien. Es bueno Maidana. Acá dice, anda a dormir, Marcos, si no querés relatar. Se venden por rositas. ¿Cómo? Ah, dale pues. No le hacen caso a la gente de este chat. Lamentablemente nos dejan de lado. 3 minutos. Y ahí está Curita, el mercenario. Tienen que hablar con él. Pelota arriba por el costado derecho. Atención que aparece ahora del más. El pibe que toca atrás para Juanfer. Mándame el centro, Juanfer. Levanta el centro y está Ferreira. No la pudo conectar Ferreira. Y esa pelota se escapó. Salida para Aldo Pérez. Se molestaron. Es lateral para Olimpia. Se molestaron entre Seba Ferreira y Quintana. Ataca Olimpia, aparece Ferreira, Sebastián con marca 1-2, Ferreira sigue, a ver qué consigue, salida. Me gusta el Olimpia que ataca porque ocasiona mucho peligro al arco de Guaraní. Me gustaría que Olimpia se anime un poco más y salga más para atacar y no se quede tan anclado en su propia cancha. Saludos, Enzo. Saludos al Humberto, el exjugador de Olimpia, mi bisabuelo, campeón en 1992, saludos. Saludos, Fedex. Ahí va saliendo Aldo Pérez, 3 minutos agregados. Que ya me querés ahora. El gran Fedex. Fede cumple 18 y le esperamos en pasión. Sí, señor. Levanta la pelota Martínez por el costado derecho. Hay peligro porque este es Dani Pérez. A ver, Dani Pérez, el comercial. ¡Epa! Ay, es falta, Coyote aplicó la Y falta, me parece que pelota es para parada. amarilla. No creo que lo saque. No lo va a sacar. Era para amarilla. ¿Sí? Sí. Fuerte entonces. Vamos Olimpia, dice Elizabeth Zárate. Gracias, Cris, por el Eres Increíble. Gracias, Iván, por esos regalos, Iván Cantero. Saludos, Fedex, a Luis también. Grandes Pasión Estudio narrando el partido. Gracias, Santiago. Pelotas para el conjunto. Mansur, Guaraní. se encarga de toda la pelota parada de Todo lo que quede de Guaraní, quieto es de Mansur. Pelota parada para Mansur y espera Derlis Rodríguez. Espera Barbote. Espera Sebastián Saracho. ¿Habrá alguna jugada preparada? Lo veremos en estos momentos. En la barrera en solitario Quintana. Autoriza el juez. Viene el centro. Y está Ramírez. El arquero. Mateo Gamarra se lanzó y se viene la contra. Con la espalda. Se viene la contra. Se viene la contra. Olimpia puede liquidar. Del más que va. Del más que va. Y espera y espera Raúl. Pegale del más. Tocó para Raúl. Mete la pelota que hizo del más. Y son errores de un juvenil, ¿no? Sí, pero tampoco en esa, creo. Falta de templanza.
la toma de decisiones, va a ir ganando confianza al pasar de los partidos, pero no le está pesando tanto como esperaba del más. No, tampoco, pero igual, en la toma de decisiones hay que ajustar algunas cositas. Es así, es así. Saludos para Lisandri, gracias por estar, Lisandri, de la ciudad de Tomatí. Lisandri, ¿cuándo está el partido? Saludos desde Pastoreo Caguazú, está 1-0 ganando Olimpia. Gol de Sebastián Ferreira, asistencia del Coyote. Hola, pasionistas, dicen. Señores, se termina el primer tiempo. Y les dejo con Ara Durañona y Curita. Y ya volvemos. Acá está el TikTok. Bueno, chat, quiero leer qué opinan ustedes de este primer tiempo. ¿A quién le gustaría ver en el segundo? Vamos a estar leyéndole acá con Curita. ¿Qué opinas, Curita, de este primer tiempo? Sí. A la gente del TikTok también. Algún día tener el don de narrar. Felicidades, dice el Marco, ¿eh? Y en el banco Olimpia tiene Lentinelli, Ventaverri, Gustavo Vargas, Aníbal Chalá, Alejandro Silva, Fernando Cardoso, Alex Franco, Rodrigo Pérez, Iván Leguizamón, Franco Alfonso, Adrián Alcaraz y Thiago Caballero. ¿Quién debe entrar para vos, Ara? Dale, Olimpia, carajo. Me gustaría verlo a Alejandro Silva y me gustaría verlo a Franco Alfonso. Franco Alfonso, interesante, en vez de... Mandarlo a Rodney por la derecha y que Franco juegue por la izquierda. Y que lo saque a Richard Ortiz y lo meta a Alejandro Silva. Si Juan Fer Alfaro puede jugar más en su posición natural. Exactamente. Evidentemente, al tener a Alejandro Silva en el medio campo, el trabajo de Alfaro va a ser el doble. Porque Quintana y Ale Silva son de vocación ofensiva. Y además, Alejandro no tiene el mismo despliegue que tiene Hugo Quintana con Alfaro en el medio ayudando a Richard Ortiz. Es eso lo que pasa. Sí, ese es un punto muy importante y bueno, por lo que veo, sí, no creo que lo saca Richard, pero capaz y si lo saca lo mete Alex Franco. Mira qué dice, Del Mas tiene cositas técnicas parecidas a Cole Palmer y la toma de decisiones de Luis, dice. Saludos José Acosta, Mr. Remedio, Alan Olimpista, Nobru, FedEx, mucho público, Olimpia ¿eh? versus Guaraní. Está ganando Olimpia desde el minuto 5, 1-0 con gol de Sebastián Ferreira y una increíble asistencia de Coyote Rodríguez. Saludos a Arnaldo Javier, Torales I, Eu Lucas, Abel Vázquez, toda la gente del TikTok. Quiere, me dice Dieguito Sánchez, Chucky 20, Antonio Maciel. Y acá dice King Mick 14, se nota un Olimpia más tranquilo. Normalmente cuando empezábamos, ganábamos, nos poníamos nerviosos. Se vio también en el amistoso versus Boca. Me gustaría ver un cambio de Richard, es más a pelotazo. Es cierto, dice, ¿eh? Es cierto. Que entre Cachorro, dice, Cachorro no está en la banca suplente, esta semana estuvo con una fatiga, pero el jugador quiere estar para el próximo partido y también el cuerpo técnico ya quiere contar con él. ¿Es así, Curita? Es así, justamente en los entrenamientos estuvo hablando mucho con Vitamina. Avileiva, Sadville, será Silva al segundo tiempo y ojalá que sí. Creo que es lo que Olimpia necesita en los 3/4 de cancha. Mira que si Olimpia se anima un poco más va a ser muy muy peligroso para Guaraní, porque Guaraní solamente nos está ganando por los costados porque ya vimos en ocasiones que sus centrales no están en un... ¿Qué pasa? Saludos, muy interesante del más Curita, dice Natu Paredes. Los centrales, como estaba diciendo, los centrales de Guaraní están muy descoordinados y llegó por ahí la filtración de los peligros que tuvo Olimpia. Para mí el peligro viene en el retroceso de Vera y de los laterales. Mateo Gamarra está pagando muchísimo eso y está quedando también como un intrascendente, vamos a decirle, a la hora de marcar. ¿Qué dice acá? Vera es el único que no me gusta tanto, a mí tampoco de hecho. Y Abel Bonza dice algo interesante. Curita, uruguayo por Juan Vera, o sea, Ventaverri, y Vargas, o Vargas por Vera, ¿verdad? Para mí el equipo está bien. Así esa gente que pide que salga Richard no entiende de fútbol, porque Richard aplica experiencia en el medio y la verdad lo veo fino. Y sí, es cierto, Richard nunca va a dejar de ser jerarquía, pero creo que Olimpia ahora necesita algo de vocación ofensiva. Está respetando mucho a Guaraní, como dijiste, ¿verdad? Sí, Olimpia lo está respetando demasiado Guaraní. Yo creo que Olimpia, con la calidad de jugadores que tiene ahora mismo y con los nombres que tiene, Olimpia tiene que salir a proponer un poco más y ser protagonista, porque tiene con qué atacar, tiene con qué meter, tiene con qué hacerle daño a Guaraní. Yo creo que se están anclando mucho en su terreno de juego. Es así, ¿eh? Y acá dice Torales, y creo que a Olimpia le falta más presión en el medio campo a la hora de atacar. Richard afuera, y justamente lo que decíamos con lo que podría sumar a Ale Silva, ¿no? Sumando un peso más en lo que sería 3/4 de cancha. Bastante limitado Juan Fer Alfaro en razón a que no está cumpliendo su función.
y está dependiendo mucho más de lo que haga Richard Ortiz. Acá dice que entre Ventaverri, está flojo Vera. Saludos, Alan Olimpista. ¿Sabes que me gustaría ver un Mateo Gamarra Ventaverri? O un Tutu Vargas Ventaverri. Para mí la dupla central, y como viene probando en los entrenamientos Vitamina, es Mateo con Tutu Vargas. Esa es la dupla central titular que hoy no se está dando por cuestiones de fatiga de lo que sería Tutu Vargas. ¿Cuánto va el partido? 1-0 para Olimpia con gol de Sebastián Ferreira. Asistencia del Coyote Rodríguez. Olimpia fue más a menos, dice Ara. Y realmente fue de menos a más y a menos otra vez, porque Olimpia tuvo nada más unos 10 minutos punzantes donde fue peligroso. Al principio del partido, obviamente antes del gol, Guaraní era el que proponía. A partir del gol para adelante, más o menos hasta los 15 minutos, Olimpia era el que tomó el rol de protagonista, pero muy rápido Olimpia se volvió a apagar y Guaraní volvió a, no sé si pasarle por encima, pero Guaraní volvió a tomar el rol protagónico. Es cierto, ¿no? Es cierto, y acá dice, está muy vacía la cancha, no sé qué partido estás viendo, mi querido José Acosta, ¿eh? Acá dice Luis, no, ¿cómo me compró Seba Ferreira? Subió a su estado el IG el festejo del gol, dice. Mira un poco. ¿Qué creen ustedes? Dice Eulucas. ¿Es el año de Cerro o de Olimpia? Y me encantaría que sea el año de Olimpia. Tiene que ser el año de Olimpia porque viniendo del año nefasto que tuvo en el 2025, yo creo que este debería de ser el año de Olimpia. Para la gente que está escuchando el sonido ambiente y que está escuchando los silbidos, se le está silbando a la gente que está chutando la pelota del mediocampo para una marca de una casa de... ¿Saben? No puedo decir, pero le están puteando a la gente. Esto es sensacional. Me gusta, me encanta. Qué presión ir a chutar los tiros del mediocampo ahora. Sí, y más otra vez si no tenés esa técnica de chute, la pelota no va a llegar ni al borde del área. Hay que pegarle fuerte. Vamos a ver qué tal le va. Acá dice, falta mejorar el mediocampo, y es lo que todo el mundo está apuntando. Acá Matías Arcete, Seba Ferreira está jugando bien, está haciendo lo que se le criticaba, que no iba al cuerpo a cuerpo. Y es cierto, es lo que dije, mencioné a los 25 minutos más o menos, que hoy Sebastián Ferreira está haciendo lo que no hizo el año pasado. Está pivoteando y está metiendo el cuerpo a los centrales que no lo están logrando mover, ¿eh? Y lo que me fascina de Seba Ferreira y lo que lo hace diferencial acá en el fútbol paraguayo es el toque de primera intención estando de espalda al arco. ¿Sabes por qué yo mencionaba que Guaraní estaba siendo muy sólido en el medio? Porque del medio agarraban la pelota para salir jugando por los costados y ahí era donde Olimpia quedaba mal parado los laterales porque se estaban cerrando mucho. Y yo creo que Olimpia tiene que empezar a abrir un poco más ese medio sin miedo a que los... No, una locura. Sí. Pero ¿por qué? Olimpia tiene que empezar a jugar sin miedo en ese medio campo y abrir un poco más la cancha, porque los centrales sí se complicaron, fue por errores del medio, por jugar muy compactos. Yo creo que si empiezan a abrir un poco más la cancha, Olimpia va a ser más protagonista. Y los laterales se cierran justamente por el espacio que están dejando los mediocampistas. ¿Y qué pasa? Están descoordinados por derecha Raúl Cáceres y Juan Vera. Es lo que yo estoy notando. En cambio, Gamarra está tratando de fluir un poco más con Coyote. Evidentemente le ganan la espalda y están dejando espacio. De hecho, Guaraní llegó más por el costado de Coyote. Pero siempre está Seba Ferreira cubriendo bien como corresponde. ¡Epa! ¡Es gol! ¡Es gol! Y la gente grita, ¿eh? Qué lindo que lo Olimpista, ¿eh? Sí, una locura. Acá dice la gente del TikTok. Esta era la fiesta que todos los olimpistas nos estábamos esperando. Acá dice, ¿será que Latinoamérica ya consiguió el nivel de Europa? No. Quejas son en serio, dice. No, porque no participó un rato ahí. No, ganamos una casaca. Purita, ¿por qué tenés tu cel boca abajo? Eso es de infiel, dicen. Joder, no tengo problema, poner boca arriba, ¿verdad? Justamente no sé. La familia. Aura, el tipo que metió gol, sí, totalmente. Pero bueno, flojo Redes, dicen. ¿Qué opinas de Redes, Ara? No es su lado. Me gustaría, como te dije, verlo por derecha, porque por derecha tiene más esa confianza de poder encarar y de entrar, bueno, si bien a pierna cambiada, pero me gusta porque Redes tira unos muy buenos centros y como dije durante el relato del partido, Sebas Ferreira está fino porque está con la confianza que metió el gol de cabeza. Yo creo que Sebas necesita un poco más de esos buenos centros para poder convertir más goles. Saludos de Madrid, Majada Honda, dice. Saludos acá de Pasión Estudio. ¿Y qué dice Edgar Martínez? Tenemos que cuidar las espaldas.
al subir los laterales le deben cubrir los otros o vamos a sufrir. Y eso es lo que no está pasando con Richard Ortiz. Que suben como corresponde y como tienen que subir nuestro querido Coyote Rodríguez. Y cuando sube y el contragolpe se da, deja espacios, dado que Richard Ortiz no tiene el despliegue necesario para cerrar o cortar los espacios. Y es lo que está pagando caro Olimpia. Guaraní tuvo 3 llegadas donde llegaron los laterales o los extremos a línea final y lanzaron el pase atrás. Hoy, por suerte, fino también Olveira. La verdad que Olveira está recuperando esa confianza que le llevó a ser el mejor arquero, el mejor jugador del año 2024. Y este es el arquero que Olimpia necesita para poder ser protagonista en un campeonato y en una Copa Internacional. Es cierto. Ese celular boca abajo en lenguaje no verbal significa que Richard ya no va a tener que jugar con usted cachorro. Claramente es por eso que yo dejo así. Porque cuando venga el cachorro, cuando esté a disposición de Vitamina, el mediocampo de Olimpia va a ser otra cosa. Yo creo que ese va a ser el momento donde Olimpia va a dejar respetar tanto al rival. Porque Alfaro va a jugar en su posición y Quintana y Richard Sánchez van a dedicarse a lo que saben. A filtrar pases, a pegarle a 3/4 de cancha y buscar el gol. Yo de verdad deseo ahora que Vitamina entre con un... Por lo menos Olimpia ahora mismo tiene que hacer por lo menos 2 cambios. Tiene que sacarlo a Richard y bueno, al pibe del MAS. Y mandarlo a redes por la derecha y meterlo a un encarador porque el MAS no está pudiendo todavía encarar. Y bueno, se lo entiende, es un pibe de 18 años que con el tiempo se va a acostumbrar. Pero me gustaría ver alguien más encarador para poder meter un poco más de peligro al arco de Guaraní. Claro, claro. Acá dice, pregunta Euluca, ¿será que Latinoamérica ya consiguió el nivel de Europa? No. No. Y se demuestra en cada mundial de clubes, se demuestra, evidentemente hay partidos cuando es cuestión de mata-mata, puede ganar cualquiera, pero el fútbol europeo va a terminar siendo superior siempre por cuestiones de poder adquisitivo. Acá preguntan, Ara Tapatu Hopi, Ara, ¿qué opinas del corte de Seba Ferreira? Silva en vez de Ortiz. Sería interesante, ¿eh? Acá viene Mark. Marquitos. Estamos hablando acá de fútbol. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ven el segundo tiempo? Porque, a ver, hay una realidad. Olimpia está siendo ampliamente superior. No, señor. Porque el conjunto de Guaraní ha demostrado que tiene con qué atacar, que tiene con qué jugar. Y Guaraní, con Derlis Rodríguez, con Ramírez, con un Alexandro Maidana que le pega al arco, yo creo que puede ser muy protagónico en el segundo tiempo, que puede cambiar el panorama. Los gritos a la dirigencia de Guaraní de parte de la hinchada fueron: lo regalaron a Alcides Benítez. Alcides Benítez por $500.000. No, 800.000. De los cuales se fueron toda la cancha. ¿Es así? Todo a la cancha. Eso tiene que entender la gente de Guaraní, que todos los ingresos de Guaraní en este mercado fueron destinados a la cancha. Todo a la cancha. A ver, saludos Otelo, y también por el nivel económico de Europa para comprar los talentos del fútbol latinoamericano. Claro, va por ahí la cuestión del poder adquisitivo, ¿no? Claro. De los clubes europeos. Y también los clubes europeos que son atractivos turísticos, Marco, ¿eh? La gente va a las canchas de Europa y se llena de turistas. Es por eso que siempre las canchas están llenas, ¿eh? A ver, dice Mario Almedo, gracias por seguir. ¿Qué te pareció a Alfaro? La verdad es que Alfaro no puedo tampoco decir algo. Exactamente. Porque no está jugando donde solía jugar. Es así, no está jugando en su posición natural, donde supo destacar en Nacional, por el factor Richard Ortiz. Exacto. ¿Y vos qué harías si fuera Vitamina, Marcos? Lo saco a Richard. ¿Lo sacás a Richard? Lo saco, sí. Así de mira, a mí Richard no me pareció que tuvo un pésimo primer tiempo. No, tampoco digo eso. De hecho, metió bastantes pases filtrados interesantísimos, ¿eh? Marcos está más flaco que mañana. Dice Anto Cabrera, gracias por compartir. Hola Jenny, ¿cómo te va? Pero ¿sabes qué sería interesante, ¿Qué Marc? sería interesante? Ale Silva. Alejandro Silva para el segundo tiempo. ¿Es así? Ok. Alejandro Silva para el segundo tiempo es la propuesta.
Ahí estoy mirando y está Alejandro justamente con la de suplencias todavía. Con la pechera. Vamos, Julia Enciso marcó gol en la victoria de Racing Estrasburgo. El Lille, dice todo futbolista con talento de Mirá, Latinoamérica, sí. Mira quién lo tenemos acá. La Cabra Dan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien, usted? Bien, ¿qué sensación en el partido, cabra? Aburrido. Aburrido. Ah, la pucha. Sí. Si ustedes sabían, no es nada, pero ayer y hoy dos ex Cerro hicieron asistencia. Cierto. El Pachi. Pachi y hoy Pachi y el señor Coyote. ¿Vieron el video de Coyote del Media Day de Olimpia? Hizo los 3 dedos. Epa. Hay cambios en Olimpia. Hay cambios en Olimpia, señoras y señores. Y también, Leguizamón y Legui y Franco Alfonso. Franco Alfonso y Legui. Franquito Alfonso y Leguizamón, evidentemente van a salir los dos extremos, Marcos. Bueno, ingresa también Sánchez, el jugador colombiano. Ecuatoriano, perdón. Sí, señor. Campeón con Independiente del Valle en el 2019. 2019 con la Sudamericana, justamente. Sí, señor. Saludos, Romy. ¿Cómo te va? Entra Franco Alfonso, Atención con este chico. Franco Alfonso, que ingresa. Y también lo hará Iván Leguizamón. Pero yo lo veo allá a Juan Vera. No está más Ronnie Redes tampoco. Saludos. Ronnie Redes y Eduardo del Mas afuera. Che, pero muchachos, nos pasamos leyendo Twitch, Hecho hizo los ojos de tres. Hecho P. Hizo los 3 dedos Coyote. Saludos chicos, a toda la gente de Twitch. Acá no puedo leer Twitch tampoco todas las veces, muchachos. Porque TikTok está a mi frente nomás, paren pues. Hola, Pasión sin estudio, dice Torregal. Y arranca. Y arranca la segunda etapa, señoras y señores. Se movió el partido. Y la pelota ya toma protagonismo. Vamos a ver. ¿Quién jugador será? Le quiero mandar un saludo a mi querido amigo Nico Bernay. Ahí va tocando Barbote, toca Olimpia. Va jugando, moviendo la hora. Es Dani Pérez. Ahí recupera Olimpia, va la carga, Ferreira tocó y viene Leguizamón, cruzó. ¡Ahí está! ¡No! Lo mató. ¡Lo querró! No, para mí fue largo, Fue largo. ¿Probó Leguizamón al arco? Me parece que sí, Mentira, les leen a TikTok salames. Interesante el arranque de Olimpia, Los dos extremos más picantes que los dos anteriores, Marco y Ara. Y casi ya marcaron diferencia. Ahí mira la presión. Franquito Alfonso. ¡Meta! Alfonso que se lanza por ese partido. Falta. ¿Vos sabés que falta Ovillo, Marcos? Sí, fue falta. Llegó tarde. La famosa entrada de tiempo. Sí. Señoras y señores, ya arranca el segundo tiempo. Primeros segundos. Dice sobre el pastel, nada falta, nada bueno, dice Luis. Definilo, dice Milan Nahuel. Gracias por compartir. ¿Qué canal podemos ver? Café, dice Tío Sport. Torres Real, Olimpia está picante este segundo tiempo. Sacó la amarilla. Amarilla. Para Alfonso. 1 minuto, amarilla. Mamita. Saliendo Aldo Pérez. Pelota arriba de Pérez y aparece ya Martínez. Recupera a Richard Ortiz. Pelota desperdiciada por Richard. Son señales, Marcos. Así mismo, para mí tiene que cambiar el esquema y jugar. Bueno, ¿qué mitad de cancha? ¿Qué jugador puede jugar en el medio? Alejandro Silva. Ale Silva. Alfaro Silva y Quintana. Vos sabés que viendo los entrenamientos de Olimpia es muy del gusto vitamina Alex Franco, Sí, totalmente. Ahí va jugando Leguizamón. Buena pelota. ¡Epa! Abrió Franquito. la cancha Alfonso. ¡Epa! Falta, No lo cobra y va saliendo Guaraní ahora tocando la pelota por el costado izquierdo. Alexandro ¡epa! Falta, lo va a cobrar, sí señor. Pelota parada. Y empieza a sacar las amarillas, Pelota parada y las amarillas van volando, Las amarillas van volando. ¿Para quién la amarilla, Marcos? Ahora lo vemos. Creo que es Juan Vera. Juan Vera. Hasta esa altura de la Juan cancha. Vera. Me parece que Ventaver está pidiendo cancha ahora mismo. Juan Vera entrando a destiempo, no haciendo bien el retroceso, dejando el espacio y no cubriendo bien al lateral. No sé. Pelota parada para Guaraní. Me genera inseguridad. Mansur que va y espera el número 11, Sánchez. Volver a selección.
¿Sí o no, Pasión pregunta? Estudio. Pasión Estudio En PY. Pelota parada. Hay tiro libre para Guaraní, para el conjunto urinegro. Le va a pegar ahora Mansur. Esperan en la media luna para luego ingresar en el caldero. Y va Mansur, pelota arriba. Afuera. Afuera. Salida para Gastón Olveira en estos momentos. Olimpia entró con las revoluciones muy arriba. Creo que debe empezar a bajar un poco esos cambios porque en las primeras dos jugadas ya le saca tarjeta amarilla a Juan Vera y a Franco Alfonso. Yo creo que Olimpia debe bajar un poco esas revoluciones. Si bien quiere ser protagonista, pero no es la manera. Saludos Alejo querido, ¿cómo te va la gente que se va uniendo? Va tocando Alfonso. Pelota arriba de parte de Raúl Cáceres. Busca Guaraní de toda costa, tratar de empatar. Bien Alejo. A ver qué dice Cabra. Contratame para tu ayudante, dice Cabra. Te voy a cebar tereré, dice. Avanza López y ya vuelve a cantar el público. Franjeado, recupera y va. Excelente, Mateo. Saliendo Excelente, Mateo. Mateo, falta. Me parece de tarjeta. Sí, es de tarjeta también. Hay tarjeta, sí, amonestado. Amonestado Alcides Barbote. El árbitro de hoy, Marcos. David Ojeda. David Ojeda. Tarjeta amarilla para Jairo. John Jairo. No, para Para Barbote. Barbote. Alcides No, no, Barbote. Jairo. Alcides Barbote. ¿Tú sabes que Barbote es central? Sí. Se empieza a levantar el hinchado otra vez. Grande Alejo, gracias por estar. Lo que es la ausencia de Alcide Benítez. Señoras y señores, Se escucha el sonido ambiente. pelota parada. Hay pelota y juegos para que salga Olimpia. Juanfer retrocede el balón para que salga Gastón Olveira. Gastón con la pelota. Olveira levanta la pelota. Gastón buscando a Sebastián Ferreira que cabecea y busca a Alfonso. Franco que acelera. Picante que es Alfonso. Bastante. Dale. Epa. Dejó el pie. Mira. Llega a Alfonso. cobrar falta. Es como eso va a ser falta, hermano. Saludos a la gente que va siguiendo, que está con nosotros en este partido. 1 para Olimpia 0. Marcos Panchero. Curitas y Marcos Olimpista, tocate el pelo, dice. Cantaba la roja de Alfonso, dice el chat. Sí, pero es lo que necesita Olimpia también. Esa presión ahí arriba. Míralo hacia Ferreira que ya está trotando. No está presionando de la misma manera que el primer tiempo. Ahí va jugando, conquistando esa pelota. Guaraní de costado, lateral. Atención con López, mete el cuerpo Richard Ortiz. Ortiz que toca Sáquenla al palo ahí. que no puede, despega Excelente. Juan Vera. Saludos, fuerza, pasión, estudio, gracias Santiago. Avanza y viene el centro de Maidana. Pasado. No estoy tan en forma, Fedex. Marcos, ¿se ve bien para los jugadores de esa ventana? Pregunta. Sí, Se ve excelente. súper Yo bien. creo que tenemos la mejor cabina del defensor. Gracias. Amigo, habla bien, dice. ¿Qué te dicen eso? Olimpia quiere proponer, Olimpia debe cambiar ese medio campo. No vayan a pesar. Será. ¿Qué les pasa a los muchachos? No, pero es una mujer. Pero bueno. Voy a volver a nacer y hablar como te gusta. Entró con cadenita desatada Alfonso, dice Matías Garcete. Atención que Quintana. ataca y va Leguizamón. Atención, pegale. Levanta la pelota Quintana. para que vaya Legui. Quintana y Leguizamón tienen el mismo botín ahora. Va por eso la confusión, ¿no? Pelota parada. Broma, dice. Bueno. Así sos. Tiro de esquina para el conjunto de Olimpia. Alfonso se perfila. Coyote. Este es Coyote. Rodríguez con el 30. Coyote. A ver, Coyote, ¿qué tal? Tiene que ser, Ahí vendrá el centro de Rodríguez al área. Juan Vera no puede, queda en el área para Leguizamón que levanta. Ahora sí, despeja. Dale, pa, apretá, Ahora sí sale. Epa, y se viene Ramírez. No, pero ¿por qué No, cobrar? no, expulsa. Roja. ¿Qué? Roja. No. Roja. ¿Cómo va a ser roja? No. ¿Cómo va a ser roja? Roja. ¿Cómo va a ser roja? 3 cuartos de cancha Guaraní, roja. Roja. ¿Cómo puta va a ser roja? Roja para Raúl Dios mío, Cáceres. ¿Cómo va a ser roja? Roja para Raúl. 3 cuartos de cancha. Le puso el cuerpo y el de Guaraní fue a chocar por él. Dios mío, no.
Fue una obstrucción, fue una ¡Roja! falta técnica. Pero ¿cómo va a ser roja en 3/4 de cancha de Guaraní? Con dos centrales picando detrás del 9, por delante del 9. Dios mío, ¿cómo vio roja, Marco? Roja, ahora no puedo creer. Roja, expulsado. No, es una vergüenza Expulsado. Ojeda, arbitrucho, Haciendo lo suyo. arbitrucho. Qué tipo que no maneja el partido, es un burro. Tranquilo. Llegó la roja. No era ni último hombre, hermano. Dios mío, El partido va 1-0. Dios mío, 3/4 de cancha. No sé si el codo. ¿Y quién no va a ser el podemos dar sacrificado? repetición. Para, ¿Quién lo echaron? para remodelar a Raúl Cáceres. Lo van a sacrificar A uno de los de arriba. Y sí, pero también tenés a un Richard Ortiz amonestado. Le llamaron a Cardoso. Sí, lateral derecho, es la variante. Raro tener a Morales, o sea, no hizo diferenciar la pretemporada Morales, es por eso que no va a jugar hoy seguramente. A ver, ahí ya vemos. Aquí, ¿este es Fer Cardoso? Sí, Cardoso. Acá dice codazo, es el codo el que... Ah, codazo. Yo creí que era solamente la obstrucción, pero evidentemente hubo un codazo. A ver, va a ingresar Fer Cardoso. Y otro, bueno, mejor no que después me lo cruzo, ¿no? Ay, Lo Fer. veo, pero no lo creo. Pero Ay, vamos Fer. a ganar Olimpia, dice. Menos, ojalá que Olimpia para el próximo año firme con la marca. La marca de las 3 rayitas. 25. Yo creo que toda la gente va a venir a la transmisión así. ¿Eh? El número 25. ¿Por qué? 25 sí en el cartel luminoso, no sé si vi mal. Está mal, Fernando Cardoso va a ingresar. No, sí, en rojo estaba 25 y el verde estaba 7, que es Cardoso. 25. 25, no hay ningún 25. No es Alfonso. Yo creo que Franquito Alfonso va a ser sacrificado. Fue Ah, no, sacrificado. 35. Sí, es Alfonso. 25. Sale Sí, Alfonso. Alfonso, Qué sí. lástima, qué lástima. Qué lástima, mira, a los 10 minutos. No. Tipo que entró picante. Irresponsable lo de Raúl Con Cáceres. rebeldías. No sé si es responsabilidad o una cuestión circunstancial del partido donde uno se ve obligado seguramente. No vio que tenía otro compañero detrás. Pero yo lo que cuestiono de Raúl Cáceres Sí. fue, al ver el pique, ¿por qué ya no fue a apretar? Lo esperó prácticamente el jugador de Guaraní. Fue expulsado Raúl Cáceres. Ora, profe, ora. Dios mío. Y sale Alfonso, ingresa Fer Cardoso. Bueno, está bien expulsado. Está bien expulsado Raúl Cáceres. Acá no vimos el codazo. Pero hay que cuestionar a Raúl Cáceres. Ser un tipo con tanta trayectoria que haga este tipo de falta y no haber presionado en el momento que tuvo que presionar. Vio que la pelota picó y se quedó clavado ahí, no supo qué hacer. Y claro, no podés entrar así ganando 1-0 sin ser el último hombre, como dice acá Kim Nick. Es cierto, ¿eh? Pelota arriba. ¡Epa! Le metieron el codazo también a Seba Ferreira. Hay lateral que corresponde a Olimpia. Saludos, burrazo Raúl. Y Olimpia que pasa a jugar con un 4-2-3, un 4-3-2, depende de la cuestión del ataque con Hugo Quintana. Atención que va Ferreira peleando Sebastián y quiere ganar. No pudo ante ante el Comerciante Si Pérez. Olimpia no se estaba animando en el primer tiempo que estaba con 11, no sé qué va a hacer ahora. Pobre Franco Alfonso. Mirá, defendiendo 4-4-1 Olimpia. Avanza Guaraní, pelota para Mansur. Mansur que va, Mansur que tiene, toca la pelota para Rodríguez. Rodríguez que jugó para Pérez, Pérez para Rodríguez. Se viene Guaraní, Rodríguez que usó. Y queda la pelota de vuelta. Ahora para Quintana, avanza Quintana y aparece Dale, Juanfer. Leguizamón. Legui no puede. Vamos Guaraní, dicen. Aparece Rodríguez, mándame el centro a la olla. Rodríguez que va encarando. Rodríguez, juegue Rodríguez. ¡Excelente! Ay, lateral, sacó la pelota el Coyote. Olimpia que se nota el desgaste. Richard Ortiz dejando más espacio de lo habitual. Juanfer Alfaro que tiene que salir a presionar y cubrir los espacios de Richard Ortiz. Y ataca a Guaraní, Marcos. Ataca a Guaraní, señoras y señores. Se va la pelota, hay lateral. Hay lateral para el conjunto de Guaraní, el equipo de Bernay que busca empatar. Atentamente la mirada de Vitamina Sánchez. Lateral, Pérez con la pelota. ¿Cómo condiciona el partido? Pérez para que vaya a pelear Ramírez. Se fue esa pelota y salida de Gastón Olveira, Curita. Acá dice Godmil, decí lo que pensaba Curita de Fred Cardoso. Yo lo vengo diciendo hace más de 2 años. Que me parece un tipo limitado.
Es por eso que ya recorrió todas las posiciones de una cancha de fútbol y terminó el lateral derecho. No quiero recurrir a ad hominem, pero Raúl es el hijo de Virginio Cáceres, la puta madre. Y es un ataque ad hominem, Hola, Emi, ¿cómo te va? Salida para Gastón Olveira. Tenemos 13 minutos. Falta mucho, Marco. ¿Y cómo condiciona esto al Olimpia? Bastante. Y Guaraní quiere aprovechar. Yo descartaría luego descartaría el ingreso de Ale Silva en esta circunstancia. Sí. Sí. Sería Totalmente. quemarlo, ¿eh? Sería quemarlo, justamente. Ahí está saltando Richard Ortiz. Pelota que se juega en el medio. Juanfer Alfaro. Ahí quiere salir Guaraní. Yo lo sacaría al 9, lo metería al Caraz. Ahí va jugando Barbote. Pelota para Dani Pérez. Pérez, que rápido juega. No puede Derry Rodríguez. Levanta de vuelta Pérez buscando a Sánchez para Mansur. Se viene ahora Guaraní. Pelota de Dale, Ramírez, hermano. que no sale. Ya se le ve muy desgastado. Atención, Ferreira. epa. Dios mío, Richard. Y levanta ahora Mansur. Arriba y afuera. Fer Hola Cardoso, Lourdes Benítez, ¿cómo te va? Fer Cardoso puede ser el jugador más wash del fútbol paraguayo. Y sí, Está todo, ¿qué dice? ¿Cómo se puede ver? Mostrar mensaje. Está todo cagado curita. Y sí, hermano, ¿qué iba a decir? Uno menos, 15 minutos del segundo tiempo. Dale. Señores, falta muchísimo de partido, pero Olimpia está con 10. Fue expulsado Raúl Cáceres. No, Martín, yo básicamente estoy diciendo que Fer Cardoso para mí es un jugador acabado. No te diría acabado, pero me parece bastante limitado. Belén dice saludos a Dan y fuerza, dice Belén. No sé quién es Belén, pero te manda saludos la cabra. Atención que quiere. ¡Epa! ¡Falta! Claro, acá lo que mencionan es que Franco Alfonso ya estaba condicionado debido a la tarjeta amarilla. Fue la mejor opción de sacar porque tenía que sacar uno de arriba. Va a ser bloqueado, R. Ayer te perdonamos, hoy ya no vamos a volver a perdonarte. Bloqueado, bien. No podés venir a tirar macanada. Bloqueado. Bueno, son estas las chances que Olimpia tiene que aprovechar. Hay que cargar el área. Pelota para Olimpia. Qué loco, R, boludo. Y Olimpia tiene que empezar a buscar la falta para condicionar también a los jugadores guaraní. Tiene que tener un poquitito de carácter en ese lado Olimpia. Pelota parada ahora para Olimpia. Ahora lo que tiene que hacer es entrar 9 con despliegue que moleste arriba. Va a pegarle Quintana, Leguizamón. Va Quintana, levantó la pelota y está arriba y afuera. El testazo. Buscaron a Juan Vera. Qué cerca pasó. Yo creo que el próximo cambio va a ser por el número 9 y tiene que salir Richard Ortiz. Richard Ortiz jugando en la posición habitual de Hugo Quintana. Sí, señor. Vamos a Olimpia, dice Bruno. Mirá los espacios que deja Richard. Mirá los espacios que deja Richard. Avanza Iván Rodríguez. ¡Meta! Lo quiere frenar en esa Quintana. Iván Rodríguez, el número 10, se lanza. Y corta Richard Ortiz. Qué bien cortó. Va 1-0. Me preocupa que Mansur sea el hombre libre de Guaraní, dice Matías. Y sí, es el más creativo de Guaraní y el más peligroso, te diría yo. Justamente hizo un disparo en el borde del área que terminó en el palo de Gastón Olvera. 1-0. Va ganando Olimpia con el gol que cometió Sebastián Ferreira, pero está con uno menos. Vamos, Olimpia. Uno menos. Olimpia 1. 0 para Guaraní. Levanta Gastón Olveira. Buscando arriba a Sebastián Ferreira. Barbote se lo quiere desayunar. No se lo deja. Sebastián, hay falta de Ferreira. Pelota parada. El desgaste de Ferreira está siendo notorio. ¿Y a quién lo pones? Y no hay otro, Alcaraz. Hugo, ¿no está convocado? Sandoval, habría que ver. Pero para mí el hombre tiene que ser Alcaraz, el de más despliegue, el que puede presionar. Avanza y sale Guaraní. El hombre de atrás de rojo es mi tío, dice Lucas. Gran tío tenés. Lucas dice que sos su tío. No sé quién es Lucas. Avanza Juanfer Alfaro. Alfaro que toca. ¡Epa! Yo creo que en breve se equiparan los números, No está nuestro querido Sandoval, Yo creo que va a entrar Adrián Alcaraz justamente por una cuestión de. O lo mete Adrián o lo mete Thiago. No, yo Adrián. Para mí Adrián es levemente superior a lo que es Thiago Caballero. Diego Fernández, señoras y señores, Dieguito Fernández. Desequilibrante. Jugador bueno. Seguidor de Pasión Estudio y Olimpita. Me enferma ver a Cardoso jugar en Olimpia, dice. Sí. Estamos todos cansados. Cardoso de 2 o 3 años.
No, volvió un préstamo Cardoso, porque no fue tenido en cuenta ni un solo gol de Rosario. Me asusta el ingreso de Diego Fernández. Y ataca Olimpia. Ataca el decano con Fer Cardoso, tocó la pelota por el costado derecho para Leguizamón. Leguizamón que asegura el pase con Juanfer. Alfaro para Richard que toca por el costado derecho. Se viene ahora sí Olimpia con Leguizamón y espera Juanfer. Dale a Juanfer. Va Juanfer, Alfaro se mete en el área, manda al centro. Ay, Juanfer. Excelente ese toque para salir de los dos que lo estaban presionando. Mete un centro sin levantar la cabeza y evidentemente no lleva nada. El cachorro está para jugar. No, señor. Segunda, tercera fecha. No está cachorro. Ah, qué bien llegó Olimpia, qué lástima. Richard Torales, que es bueno también, ojo. Richard Torales, sí. número 9, alto y cabeceador. Rápido. Atención que va la carga Guaraní, se viene con todo, que para bien pasa Rodríguez, que bien juega. López que levanta el esférico para Pérez. A Dani Pérez no le puedes dar ese tipo de pases. Con Dani Pérez fuerte al pie. Oguix, dice Curita, menos fútbol que. Gracias Ogui, saludos. Mirá el amigo Oguix, qué grande, saludos. Es un trabajador de Oguix. Oguix es una marca en serio. Está en su perfil. Mirá vos. No debe llegar Olimpia a los 30 con Sebas Ferreira. No conocía esa, ¿de qué es la marca? Casas venden. Oguix. Chupa huevo. Y está bien. Casita. Franco, gracias por la rosa. No conoce a nadie. Ahí está jugando pelotas para Rodríguez. Este es el más desequilibrante del partido. Y ahora con Fernández Derlis va a apostar, Rodríguez a la carga, Derlis. A ver qué hace. Pegale, animate. Pero encima de Rodríguez, a ver, Rodríguez. Rodríguez que sigue. No le encima. ¿Quiere pasar Rodríguez? Hasta ahí llegó. Ahí marca. Dale. Soltá, papá. Atención. Ahí va Richard. Levantó Ortiz. Y se nota la falta uno más arriba. Mansur que toca para Diego Fernández, toca rápido Guaraní, Larga. avanza y saca, Larga. y sale Ferreira a cazar, Ferreira, bien, ¡Falta! ¡Excelente, Sebastián! ¡Excelente! Derlis perdió su nivel, no, mejor está. Acá dice Kimmich, Curita, ¿vos te acordás qué rol tomaba Cachorro y ahora qué rol podría tomar por Richard o por Quintana? Yo creo que va a seguir tomando un rol más asociado con Quintana y dejándolo al Alfaro un poquito más retrasado para cumplir un rol defensivo. Dios mío, me mete miedo esos dos extremos, Derlis Rodríguez y Diego Fernández. Sí, señor. Y básicamente con un doble 9. Bien adelantado Torales y el ecuatoriano de 10. Un poquito retrasado, segundo delantero. Jugando Mateo Gamarra, toca rápido ahora Quintana, va moviendo la pelota Coyote, la aguanta Ferreira, quiere pivotear y hay que recupera cortar ahí Guaraní. Richard. Va López que toca para Derlis Rodríguez, avanza. Aguantalo. Se hace el genio, tocó López que va hasta el fondo, López se le pasó. Salida. Bien la marca de Juan Vera, que llega justo antes de que meta el centro de primera. Salida para Olimpia. Se nota el desgaste de Sebastián Ferreira. Yo creo que ya no debe forzarlo más y hacer ya el cambio antes de los 30 minutos, porque la verdad que es peligroso jugar con un jugador así de desgastado y estando uno menos. Sí, o sea, igual aunque sea un 9, significa un peligro que tu 9 no corra y que no meta. Justamente la mejor opción para molestar de arriba a Adrián Alcaraz. Levanta la pelota Gastón Olveira, esto continúa, tenemos 21,50, falta bastante todavía de juego y a Olimpia le está costando un poco marcar a los 12. Avanza y va Juanfer, buena pelota que metió para Leguizamón y espera Sebastián Ferreira en el área. Leguizamón hasta el fondo, ingresó al área, le pegó. Y ahí está, el desgaste del 9, que no llega a línea de fondo, que no acompaña y que no finaliza la jugada. Olimpia necesita el cambio ahí arriba. A ver qué hace Vitamina Sánchez. ¿Qué piensan de Roque Santa Cruz a sus 44 años? Es una gran persona. Gran jugador también. ¿Qué tal la barra 79? Dice, está full. Pérez. Mansur para Dieguito. Fernández. Toca Fernández para Sánchez y va Jairo. Jairo que mueve la pelota para López. Y va corriendo Alexandre y se viene Guaraní. Ahí va López. Ajustó la mirada, mandó al centro y está solito Fernández. Se perdió. La espalda de Coyote, desde el primer tiempo venimos diciendo lo mismo. Y una vez más. La gran espalda en otros laterales.
Dios mío, hermano, la espalda de los laterales. Qué cuestión que marcamos básicamente en los 15 minutos ya del primer tiempo, donde se notaba que Guaraní iba a buscar el gol por los costados. Pide el chat que ingrese Silva. No sé si No Silva lo sea sé. una muy buena opción ahora mismo. No, es que no es opción ahora mismo Ale Silva. Tenemos que aguantar el partido y tratar de buscar el gol. Codazo de Raúl Cáceres Mazapán. Hay vitamina, ahora entra Alcaraz, dice. Ojo. Sí, señores. Jairo toca para Torales. Torales que va a ver si le pega. Torales va deambulando cerca del área. Torales. Va Silvio. Torales hasta el fondo. Torales. Buena marca. Mateo. Excelente, Mateo. No llegó Diego Fernández en eso, gracias a Dios. Ahí en este momento tiro de esquepa. Torales. Torales que había sido expulsado de esa manera. En el mismo lugar. Contra Cerro Porteño. Con Matías Damián Pérez. Había sido expulsado. Se había tomado y fue expulsado en esa vez. Ahora de vuelta agarrándose con el jugador de Olimpia. Hay tiro de esquina. Derry hacía 3 goles por partido, dice. Centro. Ahí viene el centro del área y está el arquero. ¡Oh! Olveira. Dios mío. Tenemos a Richard, a Seba Ferreira, a los centrales en el área y nos ganan por arriba. Salida que corresponde a Gastón Olveira. Olveira que juega rápidamente para Mateo. Mateo para el Coyote. Coyote Rodríguez para Ferreira. Ferreira que se mueve con el balón dominado. Le devuelve la pelota a Coyote. No puede hacer otra cosa. ¿Sabes qué es el tema? Si entra Alcaraz, Alcaraz no salta. No Sí, busca el balón para arriba. Alcaraz salta. No salta, Curita. Vamos a darle buena ingreso. Mateo levanta a Richard. Uy, Ortiz. Ortiz para el Coyote. Rodríguez que va moviendo. Olimpia 1, Guaraní 0. 0 para el conjunto de Guaraní. 1 para Olimpia y va Silvio Torales. Cortando. Aparece Mateo Gamarra. Hay lateral para el conjunto aurinegro. Alcaraz tiene Juega más goles de Pérez. cabeza con el pie. Toda su carrera. Avanza. No, Lisa, claro, se pero... pierde. Claro que sí, pero para ganar una pelota arriba, ponerle Richard te tira una pelota, o sea, Richard despeja una pelota y está en 3/4 de cancha, Alcaraz no salta. Quiere que le pase la pelota por atrás. Eso, Thiago Caballero, que es un clavo. Ferreira. Ferreira. Toca Ferreira para Alfaro. No puede Alfaro. Es que estamos ahogados, Sí, y ahora se está... Minutos. Tenemos ahora Se 25. le nota muy golpeado a Olimpia. 70 minutos. Hola, mi querido Luis. ¿Qué hacen? Dice. Estamos acá. Hola, Diana de... No, los jugadores. Los jugadores. Saliendo. Olimpia levanta la pelota rápidamente. Cae Sebastián. Pide falta Ferreira. El juez no se lo concede. Olimpia tiene que hacer cambios ya, Recibe Aldo Pérez. Dios mío. Empieza. Ahora mismo desde el cimiento Guaraní. ¿Sabe qué me preocupa? Que le meta a Rodrigo Pérez. Y es lo más lógico, ¿no? Es el supuesto rol que cumple Rodrigo Pérez. El de Vayan Richard. compartiendo chat porque se viene Guaraní ahora. Barbote metió la pelota para Rodríguez. Ese es un grande, ¿eh? Miralo a Rodríguez, que juegue. Dios Jugalo, Rodríguez, jugá. Levantó la pelota para Jairo. De cabeza. Saca y despeja Olimpia. Despeja Fer Cardoso. E insiste Pérez de cabeza atrás. Juanfer, Alfaro. Dale. Perdón, Leguizamón. Falta y tarjeta. Excelente. Leguizamón. Bien Leguizamón. Está jugando bien Leguizamón, ¿eh? Y hace lo que tiene que hacer, Marco. La diagonal, picar sobre la línea. Alta, dice. Pero falta el gol, falta el gol. Dice, yo también lo noté. Ahora, ¿por qué no existen más mujeres así? Dice. Mira vos. Encara Maradona. Maradona. Pelota parada. De Mateo, juega rápido. ¡Ay, Juanfer! ¡Ay, Juanfer! ¡Ay, Juanfer! ¡Ay, Juanfer! Recupera esa pelota, Juan Vera. Se lanza el balón por el costado derecho. Va Fer Cardoso. Fer Cardoso con el balón. Fer que toca. Mueve el balón ahora, Juanfer. Dale. Llegó la pelota Sí, para señor. Richard. Ortiz y saca Dani Pérez. Hola, soy Diego de América. Saludos, América. _ pinchas. Grandes. ¿Viste cómo con la ausencia de Franco Alfonso, Hugo Quintana está subiendo hasta la línea de Seba Ferreira, Marcos?
Interesante. Minuto de hidratación, señoras y señores. ¿Cómo están notando Olimpia ahora? Veo a un Olimpia ya, o sea, muy desgastado, o sea, no desgastado, sino golpeado por la expulsión de Raúl Cáceres. Yo creo que Olimpia debería de oxigenar un poco más, o sea, sacarlo a Seba Ferreira, meter a alguien que pueda ganar las pelotas arriba que está metiendo los mediocampistas. Olimpia tiene que cambiar. Olimpia tiene que cambiar. Y sí está desgastado, un Olimpia cansado. Un Olimpia que no genera nada. El 9 que baja a 3/4 de cancha para tocar la pelota. 3/4 de cancha Olimpia para tocar la pelota. Y es un signo de que Olimpia no está funcionando. Es signo de que Olimpia no está llegando. Liberen a la bestia. Es tu momento, Alcaraz. Estoy cagado de miedo. Ahora sabe, dice el decano. Ya sabe. Claro, jugadora. Juega de uña. Sarquina. Gracias, Sandrita. Sandrita. Hincha Opina hace curita, Sí, señor. Hincha Opi. Y yo lo veo tipo Cerro Libertad Olimpia su Guaraní, dice. Opa. ¿Será se repite la historia? Estoy en la formativa de General Caballero. Mándenme suerte, por favor. Fuerza, Lucas. Yo creo que si no se hacía expulsar a Raúl Cáceres, el Olimpia iba a animarse un poco más. Iba a ser diferente el partido, obviamente, con un Olimpia proponiendo más, atacando más y siendo mucho más ofensivo. Y es como empezó el segundo tiempo. Sí, claro. Olimpia siendo más picante, con Franco Alfonso que entró con mucha rebeldía. Lastimosamente, y por una cuestión circunstancial tuvo que salir de la cancha. Va a entrar Alex Franco. Va a ingresar Alex Franco. ¿Confirmado? No, es un pensamiento y acá justamente puso Luis también. Ah, entonces va a entrar Alex Franco, ¿sí? Sí, señores. Y Ahí es ya lo que va. dije. Es el favorito de Vitamina en cuestiones de ser el cuarto mediocampista. Y Rodrigo Pérez también. Rodrigo Pérez, que en los entrenamientos no fue muy tenido en cuenta. No jugaba ni siquiera en el equipo B. Pero era Fue a su calentar primera o segunda Alejandro. opción en los amistosos que pudimos ver. Fue a calentar y se viene también Ahí se viene Franco. Franco, sí señor. Alex Franco. Mansur. Marcos Titilón, dice Sebas, gracias. A pesar de la expulsión, muy raro que no hubo ni una pizca del fútbol mostrado en los amistosos. No sé. Yo vi un Olimpia más vertical hoy. A comparación del año pasado. Hay juego con las manos para Guaraní. Va moviendo la pelota ahora Jairo. Jairo Sánchez. ¡No John le dejen Jairo pegar! para Mansur. Arriba afuera. O sea, se le manda la mierda, Pero a un jugador como Mansur, que sabe que una de sus virtudes es la pegada, no le puede dejar sin presión, No le puede dejar patear tranquilo. Gracias Juanqui querido. Va preparando cambios también Guaraní. Qué lindo escuchar a la hinchada. Salida de Gastón Olveira. Faltan 15 minutos. Mala adición para el final. Quiero decir algo. ¿Sí? Yo creo que lo saca Alfaro. O a Y Quintana. no lo va a sacar, yo creo que no le va a sacar a Richard Ortiz por el rol de marca que está cumpliendo Richard. Está sacando Alfaro. toda la que le está llegando. Y está metiendo machetazo también Richard. Ley Alfaro. Richard toca Ah, para Coyote que se lanza, logró limpiar. Dale, Aparece toca. Sebastián Ferreira que mueve la pelota y va llegando por el costado derecho. Atención con Fer Cardoso que lo encuentra ahora Leguizamón. Entra. Está bordeando el área Leguizamón. Va llegando, tratando de salvar. Otra. Olimpia, Excelente. Leguizamón espera. Toca Legui, atrás la pelota para que vaya Mateo Gamarra que se encuentra ya con Coyote. Va mirando Coyote. Sí. Buena pelota de Coyote para Leguizamón y espera Juanfer. Cruzó la pelota. Ahí está, sacando Guaraní. Y es lo que tiene que hacer Olimpia, tener la pelota, buscar la mejor opción y no apurarse. Atención que despeja Barbote. Busca John Jairo. Ahí va buscando ahora Guaraní. La mueve y recupera rápidamente y va Quintana para Mateo. Mirá Mateo. Sí, señor. Gamarra para Quintana. Y no se entendió No lo con entendieron. Legui. Se entendieron, pero no fue bueno. O sea, fue bueno el pase, pero una cuestión de la jugada. Gracias Jonathan Vera por seguirnos. Va saliendo ahora mismo el conjunto de Guaraní. Avanza y va Rodríguez con velocidad. Rodríguez sos vos. Rodríguez que no le salió el pase. Admite la marca Cardoso. No, Cardoso no marca. Retrocede en vez de encimar. Miralo, Cardoso. Tocó Cardoso para Legui. Espera Cardoso. Y va buscando Cardoso. Buena ¿Y a pelota quién? que le ¿Y a metieron. quién? No hay ¿Y nadie. a quién? No hay nadie. ¿Y Ferreira?
Excelente. Bien, Fernando. bien. Igual, No hay nadie, ya no llega nadie a la línea final. mira, Alfaro va a salir. Como te dije, es Alfaro el cambio. Sí, es Alfaro. Ahí viene Alcaraz. Y como te dije, es Ferreira al cambio. Dios mío, mira, yo acá, yo voy allá. Acá. Libertad estaba muy fuerte estos años, solo ahora bajó un poco de rendimiento. ¿Qué piensa? Sí. No ha contratado Libertad, pero igual. Igual está bien. Igual la cantera Libertad yo creo que es una de las mejores del país. Tiene con qué agarrarse Libertad. Pero no da para salir campeón. Señores, estamos viendo la salida del hombre de Guaraní. Juanfer también ya no está. Con una compra exagerada de Olimpia y Cerro, y aún así veo que es el Olimpia y Cerro de antes. Sí. Bueno, estamos esperando la reanudación de juegos. También pide Camilla, Juanfer. Y sí, hay que quemar los minutos que se puedan quemar, En Guaraní se vienen los cambios. Esperando, señores. Juanfer será atendido en estos momentos y bueno, la hora se hará. Se hará ahora. No entiendo el rol del ecuatoriano inútil en Guaraní. Es un jugador menos en los 90 minutos. Gran inútil. ¿Sabe quién dice eso? Mi papá. Saludos, pa. Realmente un inútil el ecuatoriano, Pero justamente este tipo de inútiles son los que meten los goles importantes. Amo a Ara, dice, muy comprometida, dice el decano. Salió. Saludo al decano. El 20, Alex Maidana salió. Ingresa con la 8. Mete un delantero. Alex Franco. Piden por la camilla. Alex Franco, Alcaraz. Ok, los perros era de la camilla. Ok. Excelente la de Alfaro. Sabe que tiene que hacer esto. Quemar minutos. Exactamente. Está ganando Olimpia 1-0. Qué lindo margen de público de Olimpia, Bastante. El movimiento popular más grande del país. Está el presidente de la República y luego está el presidente del Olimpia. Coto, go. Coto. Saludos a Coto que siempre nos mira. Bueno, a los 40 o 45, no sé, más las adiciones, Curita tiene que ir abajo, ¿Sí, no? Sí. Parece perfecto. En la edición. Matías. O la cabra. Matías. Para ahí, ¿qué opina? Para mí que la cabra. La cabra fue camarógrafo hoy. La cabra. Yo veo un Guaraní Nacional y Libertad campeón de la apertura, dice. No sé, ojalá Olimpia. Porque cuando Olimpia pelea por el título tiene un sabor diferente el campeonato. Va a esperar ¿no? para sacarlo a Seba, ¿Eh? Va a esperar para sacarlo a Seba. Adrián Alcaraz. Es para quemar ventanas y quemar minutos. Claro. Ahí se va a producir el lateral, ya se juega esto, señores. Seba Ferreira. ¿Consigue el córner? No, lateral. En el último centímetro del ancho de la cancha. Grande Juanfer Alfajor, dice juez. Juan. Ahí lateral para el conjunto de Cano. Acá preguntan cuándo la cara va a tener día libre. Ya va a tener de vuelta. Mañana tiene día libre. Ahí va Ferreira, toca Ferreira. Ferreira que sigue. Quiere mostrar lo suyo Ferreira. Se va acabando el partido. 27 minutos. ¿Qué ganas le mete Marcos? Dice Kingmin. Para el blogcito, Marc. ¿Para quién? Para el blog. Sí, estamos viendo el partido y avanza y va saliendo Guaraní. Pelota para Derris Rodríguez. Rodríguez de vuelta que insiste, que va Rodríguez, toca, vuelve para Pérez, Pérez para Agustín Mansur, levantó Mansur para Sánchez, la pelota larga
Salida ahora para Coyote. Excelente, es lo que tiene que jugar Olimpia. Saque si quiere ganar. Y bueno, tenemos ahora partido igualado, 1-0, igualado el primer tiempo. Míralo a Richard, Esperando Richard. Avanza Iván Derlis Rodríguez. Rodríguez, ahí toca está. Derlis. Se viene el juego de Mansur. Sin falta, Iván, por Dios. No tenés a Richard ahí. Y el cambio para Olimpia. Se va a retirar Sebastián Ferreira y va a ingresar Adrián Alcaraz. Mirá el aplauso en preferencia, la gente se pone de pie. Ferreira, el autor del gol. Partidazo se va. Aguantó, metió, supo cómo manejar los tiempos con la pelota de espalda al largo. Brillante partido Sebastián Ferreira. Ingresa Adrián Alcaraz. Hoy creo que va a mojar a Adrián, ¿Será? Yo creo que es el día. Le va a pegar Mansur. Agustín Mansur levanta la pelota. Mansur. Olveira. Buena, Tranquilidad para Olveira. Vamos, Olimpia. 6 para el final. 6 para el final y veremos cuánto adicionan. Van a adicionar 5, 6. Ahí levanta Pérez. Sacó Pérez. A la Meta, carga. Richard. Epa, Excelente, Ortiz, capitán. excelente. Mirá cómo le cuesta el pique a Cardoso. Avanza ahora Guaraní. Y busca Olimpia recuperar ese balón. Bien, Toca Ortiz. bien, Ortiz bien. para Juan. Para Leguizamón, Y encara. Leguizamón va hasta el fondo. Leguizamón. Excelente. Espera al cara. Línea de fondo, Leguizamón está en el área. Excelente, córner. Bien. Córner importantísimo para Olimpia. Nunca cerró Alcaraz. Nunca cerró Alcaraz, es cierto. Se Ahí quedó tiro mirando de y esquina. esperando. Se quedó mirando y esperando al borde del área chica. Ahí tiro de esquina, señoras y señores. El punto del penal, te diría. Córner para Olimpia. ¿Podemos escuchar el sonido ambiente un rato, Marquito? Tiene que estarlo aprendido. No, pero... Ahí. Ahí está. El juego a todo. Ahí se viene el córner al área y está. Saca Olimpia, saca Mansur ahora. Avanza Diego Fernández, levanta la pelota para Derris Rodríguez. Rodríguez corte, que aparece. corte. Rodríguez. Dale, cerrá Y ahí. a la carga Parado. Guaraní todavía. Toca para Rodríguez. Parado. Rodríguez levantó. Saca Guaraní. Ahí está. Le queda la pelota. Ahora sí. La ahora sí, bestia. Alcaraz. La bestia. Alcaraz. Excelente. Alcaraz que Cerrá. sigue. Y va Juega Alcaraz bien. con Juega bien. todo. Alcaraz, pero ¿quién sos Alcaraz? Toca. Juega la Excelente, pelota. Olimpia. Juega Olimpia, pide Alcaraz, segundo palo, levanta la pelota, mirada para Alcaraz, la baja Alcaraz de cabeza, tocó para Quintana, pegale vos, Quintana, muy presionado Quintana y aparece el juego ahora de Olimpia, señoras y señores. Es la que pone más huevo. La que no pone como lo deba. Y salta Alcaraz y va, toca Dale. Leguizamón, Alcaraz que aguanta y va, Alcaraz que toca para Quintana, se viene Olimpia, atención que va, Quintana cruzó, no puede ser. ¡Corre! ¿Viste que gana Alcaraz? Es un jugador, Ya es hora. Va, güey. ¿Por qué tira esa cortita que vos sabés, Como Se va acabando el partido y aparece Guaraní, se El área. viene la salida. Ahora el conjunto. Hacele de picar, hacele Olimpia. picar. Están haciendo bien los cambios, dicen. ¿Qué opinan de Alfaro? Comenzó mejor los otros entrenadores del fútbol paraguayo. ¿Cómo? Dale. Ley. Puta, qué bien los cambios, Toca y va. A la carga Leguizamón. Ole. Leguizamón con el balón. Toca Legui para Hugo Quintana. Mamá, Quintana. Quintana. ¡Epa! Y es de amarilla. Y sí, una falta innecesaria. En el mediocampo. Ay, Fernando Cardoso. No. Sí, estas son las clásicas de Fernando Cardoso. La cortita, la que tiró. Qué boludo que es, por Dios. Ha molestado. Como lo de Barrio Obrero. Hay pelota parada. Pelota parada. Vamos a prenderle fuego a todo
Le iba a pegar Richard Ortiz. 39. El partido está 1-0. Levanta Ortiz para Alcaraz. Despeja Pérez. A ver Alcaraz. Quiere mojar a Alcaraz. Quiere mojar a Alcaraz. Acá estamos los que confiamos en vos. Los tres confiamos acá en vos. Ahí tiro de esquina. Pide selección Alcaraz. Ya fue convocado. No tomen literal, Y ya fue convocado alguna vez. Yo lo vi, con Ecuador, Así que no estás tan lejos de la realidad. Ahí tiro de esquina. Para Olimpia juega Coyote, Rodríguez para Quintana, Quintana que toca, juega para Ortiz y espera cuando está adelantado. Está Coyote. Le ganó el piqueo. Salida de Aldo Pérez. Bien Adrián. Es la intensidad que necesitaba tu Olimpia ahí arriba. Avanza y va saliendo. Vamos a apretar ahí, Fer. Conjunto de Guaraní. Está sentido ese. 43 minutos. Se va acabando el partido. Esto es una fiesta. Mi corazón lo llena de alegría. Avanza y va Mansur. Tocó Mansur. Para que juegue Llano. Jesús Llano para Mansur. Mansur que va para Pérez. Pérez que va, toca y va saliendo. Burita, váyase para hincha, ¿opina usted? Sí, en el añadido. Bueno. Saliendo Olimpia. Se va acabando el partido. Va a ganar su primer encuentro si no hay cambios. Vamos. Y espera Alcaraz. Hacelo picar, hermano. Espera Alcaraz y va Leguizamón con la pelota. Dibujando ¿Qué la pasa? diagonal. ¿Qué pasa? Juan Vera. No hizo bien el pique tampoco Alcaraz. Era recto. No marcó nunca el pase. Levanta Gastón Olveira. Balón para Coyote, que bien la bajó. Qué bien abajo, por Coyote Rodríguez, el mejor Dios. de Olimpia. Y largala. Mateo, Bien. levanta Mateo y no hay nadie en esa zona. ¿Qué opina de Alfaro? Comenzó mejor que los otros entrenadores del fútbol paraguayo. 6 minutos como... 6 minutos. Mansur Uy, mirá el levantó cambio, la por Dios. pelota ahora y ya va para Sánchez que busca y no puede. Viva Olimpia. Hacelo picar, Adrián. Por favor, te pido. Legui toca para Alcaraz. ¿Qué hace Leguizamón? Avanza Coyote, toca la pelota para Quintana que está solo. Quintana pegale. Quintana. Ahí está Leguizamón. Offside, No, dicen. Offside. Yo no sé por qué se metió una jugada tan buena en Leguizamón. No, dejate de joder. Offside. No voy a olvidarlo. Mi corazón se llenó de alegría. Vivo confiado que enamorado. Así que bien, hay que rescatar ahora la jugada. Sí. Excelente cómo se sacó el arquero encima de Leguizamón. Y lo festejaba Leguizamón, pero estaba adelantado. Hay que revisar. Es lo que quiero. Poder ser campeón con vos de nuevo. Necesito ver si se confirma o no y me bajo. Mi viejo me lleva a la cancha. Y ese día no voy a olvidarlo. El arquero dice. ¿La de Remir? Está llorando Pérez, dice. Ay. En la rodilla. Ojo que Gaspar En la Sergio no rodilla. está al 100, ¿eh? Sí está. No está al 100. Está en posición. Está bien, pero no está al 100. Con uno menos, y así estamos. Comparado con el año pasado, esto es una locura. Es así, Se va retirando la gente de Guaraní. Se va retirando el conjunto del Aurinegro también, ¿eh? Recomendaciones de la Policía Nacional. Qué bajón, yo creo que sabe que son los ligamentos, Uy. El arquero. Lo mejor que le puede pasar es una distensión ahora mismo. Hermoso lo de Leguizamón, ¿viste? Este es Alcaraz y el Leguizamón que yo quiero ver para Olimpia. De pendejo y con
Olimpia, Olimpia. No se confirmó al instante, pero Leguizamón marcó y estaba habilitado. Olimpia gana 2-0. Olimpia gana 2-0. Habilitado estaba Leguizamón. Olimpia 2-0. Guaraní. Brillante, brillante el gol de Olimpia. Sinónimo de transición, sinónimo de contragolpe. Bien los cambios, ingresó bien Alcaraz, también Leguizamón, también Quintana en el gol. Y es impresionante, cómo se lo saca de encima Aldo Pérez, Iván Leguizamón, y mete un golazo. Se le abre el arco a Leguizamón, Marco Morel. Me gusta este Se le Olimpia, abre que el no arco se, Morel. que no se notó que estaba uno menos y me gustó. Los hinchas de Guaraní. Se pelean los 15 hinchas. Olimpia supo mantener el resultado, supo cómo salir a contraatacar cuando era necesario y me gusta. Mira, este es el Olimpia que ilusiona a todos los olimpistas. Moquete en Norte. Sí. Gracias, Curita, va a ser hincha Pina. Y festeja Olimpia. Para Marcos, dice Iván Leguizamón, ¿viste? ¿Viste el Epa, gesto? sí, para mí, Ah, para te mí. apuntó, le apuntaron a Marcos. Mentira, mentira. Señores, está ganando Olimpia su primer partido. Se va retirando el hincha de Guaraní. Y hubo moquete en el... Hincha de Guaraní. Los hinchas de Guaraní. Y esto se reanuda. Mira, ¿quién es el arquero? Mansur de arquero, Atención que va saliendo Albeira. Festeja Olimpia. Ah, no, pero Olimpia vino con todo, El hincha que vino ilusionado, el hincha que se puso a predisposición para los jugadores para venir a alentar este partido para que Olimpia empiece de esta excelente manera el año. Ahí vienen los cacos azules, Esto sigue, señoras y señores. Aparece ahora Guaraní. Toca y toca. Y sale Mansur. Levanta y toca Mansur para Jairo Sánchez. 10 contra 10. Mansur terminó el arquero. Bien el balón por el costado izquierdo. Avanza la pelota al área, el cabezazo, no sale Albeira, se va a terminar el partido, señores. Viene el remate de Silvio, no. Y va Silvio Torales, cruzó la pelota y está, solito pegó. ¡Gol de Guaraní! Ya marca el descuento. Apareció Limpio, apareció el legendario, se marca el descuento. Lo hizo Alcides Barbote, 2-1. La defensa de Olimpia que se confió en esa salida, en una muy mala comunicación entre Coyote Rodríguez y Mateo Gamarra, y agrega 4 minutos más. No, esto es una locura. Ahí está, y siguen las discusiones en Norte. Gana, no puede ser, pero vamos ganando, dice Santi Torres. Se calentaron las cosas en Norte. Ahí 4 minutos agregados. Ahí va la pelota arriba, saca de cabeza Jairo, toca Leguizamón, viene Richard, levantó y está solo Alcaraz hasta el fondo, atento Alcaraz y va Alcaraz, le pegó. No. Nicolás, Mala decisión de Alcaraz, muy mala decisión de Alcaraz. 4 más. Lo tenía Leguizamón, lo tenía Quintana, que venían entrando solos en el área, y Alcaraz toma una muy mala decisión. Ahí va jugando ahora Guaraní. ¿Te imaginas que empata? No. ¿Te imaginas si empata Guaraní? Se va a caer la cancha si eso pasa. Se cae todo porque se explotó todo. Sí. 4 minutos agregados, señoras y señores. Dale, dice FedEx. No va a pelota terminar, dice. Y festeja la gente. ¿Quién hizo el gol Guaraní? Barbote. Barbote. Alcides Barbote marcó el gol de Guaraní. ¿Qué onda, Pio? Hora, dice. Piden hora en el chat. Hasta los 99 va el partido.
¿Es así? Así mismo, pelota para Leguizamón que va corriendo y espera Alcaraz. Leguizamón, a ver, ¡epa! Juegue Leguizamón, a ver, toca Leguizamón. ¡Ay, qué hizo! Avanza y va. Ahora Fer Cardoso. Fer que consigue la pelota, le mete en el huevito, el cañito. Saca y siguen los tumultos, ¿eh? Siguen los tumultos con Guaraní, con los hinchas. Y avanza. Huguito, despeja Pérez. Coyote. Levanta Coyote. Se va a terminar el partido. 1 minuto, 30 segundos. Siempre, ¡Más 10! Siempre son 2, 3 los inadaptados que arruinan la fiesta del fútbol. Atención que va Alcaraz solo. Alcaraz solo. Alcaraz. ¡No! ¡Alcaraz! ¡Alcaraz! ¡No! 10 minutos, ¿eh? 6, nos vamos más. 6 más 4. Dejate de joder. Se agregó 6 y 4 más. 10 minutos en total. ¿Qué hace Alcaraz? Mirá que si metía iba a ser una jugada para revisar, ¿eh? Muy fino fue esa. Hay pelota parada para Guaraní. Ay, atentos, ¿eh? Levanta Mansur la pelota y busca Guaraní. Uy. Ay. Patadón en la cara. Es roja. Pide roja Albeira. Patadón roja. John Sánchez. Roja. Roja para John Jairo. Sánchez. John Jairo. Ha molestado roja, dice. Ni en offside puede hacer un gol. Roja. Sí, señor. Roja. Qué locura de partido, Marcos. Se va terminando ahora. Se va terminando el partido. Vení acá en el lugar de Curita ahora. Para que se te pueda ver en TikTok. Se va terminando el partido. ¿Qué es lo que pasa todo? Una locura de partido de principio a fin. Un partido muy emocionante. Muy emocionante el partido. Se calentó en las gradas. Hubieron 2 expulsados. Increíble. Y Aldo Pérez que salió lesionado. Guaraní está con 9. Termina con 9 el partido. Rubia chocolate, dice Néstor. Pará, Néstor. Rubia canela. Canela. Yo estoy enojado contigo. Sí. Me jodiste todo hace rato. Fuiste mala, ¿eh? Me recuerdo. Bueno, se tira bien el jugador de Olimpia. La gente de Guaraní se va retirando. La grana de Mayor, sí, le metió una. ¿Cómo va el partido? 2-1. 2-1. Con goles de Sebastián Ferreira, Iván Leguizamón y García Barbote. Y termina. Terminó el partido, señoras y señores. Terminó el encuentro. Ganó 2-1. Olimpia Durañona. Una Olimpia jugando básicamente todo el segundo tiempo con uno menos, donde no se notó eso. Olimpia supo mantener el resultado, incluso se adelantó nuevamente en el marcador, marcando un 2-0. Una lástima lo de Aldo Pérez, ojalá no sea nada grave. Y una Olimpia donde, la gente de Olimpia venía a ver este partido, esperaba esta reacción de Olimpia después de lo que fue el año 2025. Y me callo un ratito para que la gente pueda escuchar el sonido ambiente. Una fiesta total el día de hoy aquí en el Defensor del Chaco. Excelente Olimpia. Así mismo ganó el Decano sus primeros 3 puntos y hoy es cumpleaños justamente de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Mira vos, espectacular. Feliz cumpleaños, Alejandro Domínguez. Feliz cumpleaños. Y bueno, señoras y señores, Mati, llamale a los pibes para ir cerrando esta cobertura excelente que tuvimos el día de hoy. Dice, muchísimo por mejorar, pero da para ilusionarme con esos burros, dice Luis. Va a salir campeón carísimo, dice. Bueno. Lo bueno de esta Olimpia es que se lo ve a todos los jugadores comprometidos. No hubo un recambio que haya entrado regular o por debajo de lo regular. Todos para mí entraron muy bien. Olimpia jugó bastante bien, pero luego fue desarmándose. Se fue desarmando. Y hay algunas cuestiones. ¿Cuáles son las cuestiones, Ara? Hay que partir del punto de que hay que ajustar el esquema. Hay que ajustar cuáles van a ser los jugadores titulares. Y hay que ajustar la mitad de la cancha Olimpia.
Sí, jugó Richard, jugó Alfaro, jugó Quintana. Yo creo que cuando venga Cachorro, para mí, el 9, el 9 que puede ser el que genere más peligro sería Cachorro, Quintana y Alfaro. Y ese es el medio que ilusiona a todos los olimpistas. Quintana, Alfaro, Cachorro. Porque hoy la falencia que tuvo Olimpia fue justamente el medio campo. Y después cuando ya se vino ese recambio, ya se pudo soltar más. Bueno, si bien jugó Olimpia casi todo el segundo tiempo con uno menos, como dije, yo creo que con Richard Sánchez en cancha y con un Alfaro un poco más suelto y jugando su posición natural va a ser un Olimpia diferente. Y la zona defensiva para mí se está consolidando. Me gustaría, bueno, de hecho que Tutu Vargas es el central titular de Olimpia, pero lo vi bien a Juan Vera dentro de todo. Así mismo, qué locura Olimpia, dice la olimpista. Qué linda estuviste hoy, Ara querida. Gracias, Matías. Ayer me tiraste todo mal, hoy sí ya estoy linda. Perfecto. Bueno, Matías, avisá que vamos a cortar. ¿Ya estamos ok? Perfecto, nos vamos despidiendo, señoras y señores. Gracias por todo, gracias por estar en esta transmisión. Nos despedimos. Gracias, Ara. Gracias, Curita, que también fue a hacer Hinchopina. Nos vemos mañana. Gracias, Matías Oviedo. Gracias, Dan Morales. Gracias, Lulo. Gracias, Carlitos. Gracias, Marcelo Martín Uruguay. Gracias al querido Rodi, que está en estudios. Y nos vamos. Gracias por todo. Chau, chau, chau.